tenemos que cuestionarnos si realmente sabemos preguntar. Yo ahora mismo estoy construyendo un asistente para cada función. Estoy resolviendo la parte de no tener que acceder a los programas porque ya me lo resuelve el chat. Pero voy a tener que saber si tengo que entrar al chat de recursos humanos, al chat de no sé qué, ¿no? Entonces, para eso lo que se está planteando es un superbot, ¿no? Es el bot de botes. De repente te das cuenta que el ChatGPT es caro o cualquier software de estos es caro porque tienes que utilizar demasiados tokens para hacer preguntas. El negocio de los grandes hiperscalers no es tanto el desarrollo de los modelos, sino realmente el que tú uses las cosas en la nube. Tengo un equipo de lingüistas que son los responsables de gobernar y de etiquetar y de estructurar todos los documentos que empezamos a necesitar dentro de la inteligencia artificial. Entonces necesitas gente que sepa de verdad cómo se tiene que preguntar o cómo se tiene que documentar o estructurar una información, ¿no? No os enfoquéis tanto en el prompt, sino más trabajar el proceso. Con nuestro invitado de hoy vamos a hablar de datos. Llevamos ya unos meses con demasiada borrachera de la inteligencia artificial, principalmente en el uso de los LLM, con Gemini, con ChatGPT, pero cuando ahora estamos intentando aterrizar eso en las empresas, la cosa cambia porque tenemos que tratar datos. Con los datos no se puede alucinar en el caso empresarial, imaginaros, ¿no? Yo pongo el ejemplo que cuando uno está en San Francisco y coge un coche autónomo, el coche autónomo no puede alucinar, sería un accidente. Lo mismo pasaría con una empresa y nos podría meter en un lío si esos datos no se utilizan correctamente. Por cierto, mi nombre es José Pedro Martín, soy el director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías para el sector de los despachos profesionales. Bienvenido, Luis. Bueno, buenas gracias. ¿Qué tal? Tú de datos sí sabes, ¿no? Algo. Algo. tiempo trabajando en ello, ahora en Sabadell y anteriormente, digamos, en otras organizaciones. ¿Cómo ha sido tu carrera profesional? Bueno, yo empecé trabajando yo estudié informática y estudié luego un MBA y luego me puse a trabajar en una consultora, en Arthur Andersen. Empezamos, digamos, más implementando ERPs en diferentes sectores y de ahí pasé a BBVA. En BBVA empecé también implementando SAP, pero por necesidades del guión y por requerimientos regulatorios empecé a pasar en la parte, digamos, más normativa, a preparar reporte regulatorio, algunas cosas que teníamos pendientes, y de ahí pasé al informacional, que se llama, ¿no? A toda la parte de datos. Y desde que al cabo de 5 años hasta cumplir 17 años allá, pues me dediqué fundamentalmente a temas informacionales. Después de eso me pasé al Sabadell, entré como responsable, como CDO de Sabadell y de sistemas corporativos, y ahora estoy un poco ya por evolución de la tecnología y de lo que estamos haciendo, pues me dedico a la analítica, a la inteligencia artificial y también, digamos, a los datos dentro de Banco Sabadell. ¿Qué aprendiste de la época de la configuración de los ERP? Principalmente montaríais SAP, supongo, ¿no? En aquel momento yo hacía Oracle Financials, que era la parte más de Oracle, y luego en BVA me responsabilicé de la implementación de SAP. Pues que no se puede fallar, ¿no? Que al final te das cuenta que esos son sistemas que tienen una relevancia muy relevante, o sea, que son muy relevantes dentro de las organizaciones. Curiosamente, en un banco no se le da tanta importancia, porque al final el ERP no deja de ser lo que te permite trabajar, pero digamos el foco, digamos, dentro de los sistemas en una organización como un banco tiene que ver más quizás con el negocio, con la parte de riesgos, con otro tipo de información, ¿no? Pero si no tienes esto, no chutas, no llega el material a las oficinas, no eres capaz de pagar los alquileres. La contabilidad depende de ámbitos. En general, en los bancos lo que se hace es integrar, digamos, las contabilidades de los ERPs dentro de la propia contabilidad de lo que son los bancos, ¿vale? Porque, digamos, hay la mayor parte del negocio, la mayor parte de los movimientos tienen que ver con clientes y eso se gestionan en general fuera, digamos, de lo que son los ERPs. Pero bueno, aprendes mucho de procesos, mucho de la relevancia, digamos, de disponer de datos buenos. Hay temas como lo que son las trazabilidades, temas de calidad, que evidentemente eso aplica, digamos, a cualquier sistema que sea cual sea, ¿no? Para conocer un poquito el panorama tecnológico que utilizan los bancos, que suele estar entre Oracle y SAP, digo a nivel más operativo, más a nivel de RP. A nivel de RP sí. Hay alguna especialización más en temas de recursos humanos, que hay algunos productos más especialistas en el que algunos bancos cogen, pero en RP fundamentalmente yo creo que te diría que la mayor parte de ellos los que yo conozco tienen SAP
Y bueno, en algunos casos sí que hay más pequeños y tal que tienen algún tipo de software especial para determinados módulos, pero en general que te diría que los grandes utilizan SAP. Por cierto, ya que estamos hablando de SAP, creo que en los últimos años también han ido evolucionando, ¿no?, hacia el cloud y cambiando estructuras, por lo que me cuentan algunos invitados. Sí. O sea, han montado toda la parte de HANA, han montado, digamos, tienen mucho montado alrededor, digamos, del Business Warehouse que ellos tienen. Evidentemente ahora están evolucionando a algo que yo creo que hablaremos luego, ¿no?, todo el tema de agentes y las exposiciones que tienen, digamos, de sus APIs y de sus funcionalidades hacia otro tipo de entornos. Pero sí, claramente una gran empresa que implementada además en medianas y grandes empresas e incluso pequeñas, pero digamos que con una evolución muy, muy fuerte y evolucionando hacia servicios cada vez más completos, ¿no? Supongo que cuando uno intenta montar un RP, un CRM, yo creo que nos podemos ir a cualquier empresa, pero sobre todo cuando son multinacionales, me imagino que el objetivo será intentar tener todo integrado, ¿no?, más allá de lo operativo, ¿no? Yo qué sé, pues imagínate que hay cosas de gestión interna que no tienen que ver con la operativa, pero dice, oye, pues podemos montar una serie de objetos, una serie de entidades, y lo tenemos todo integrado, porque así luego podemos hacer relaciones, ¿no? Porque si no, estar trabajando con miles de aplicaciones. El otro día estaba escuchando a una empresa fuerte del sector de recursos humanos que decían que todos los que venían a presentarle productos eran todos maravillosos, pero claro, si no te integras con tu programa, si de alguna forma eso no fluye bien, termina siendo un problema, ¿no? O sea, es complicado porque yo creo que, y te hablo más de banca, ¿no? Sí que he visto también, he estado en algunas corporaciones en su momento cuando trabajaba en Arthur Andersen, ¿no? Pero el objetivo, la idea sí que es esa, pero es imposible. O sea, te das cuenta que en muchos casos, y más en bancos, mucho del desarrollo es propietario. O sea, todas las aplicaciones, digamos, sí que hay bancos que están tomando decisiones de ir a software, digamos, estándar, pero son las menos. Es decir, en términos generales todos tienen sus propios desarrollos, sus propias aplicaciones de cuentas, de préstamos, de cualquier producto de los que ellos manejan. En productos, digamos, más ligados a tesorería, sí que yo creo que en general sí que se va a estándares de mercado, a productos por la complejidad. Ahí suele haber unas cosas así. Toda la parte informacional en general la desarrolla cada uno, es decir, porque al final es muy específico de lo que hay. Y sí que hay esa tendencia a intentar utilizar, ¿no? Yo creo que es un tema que también a mí sí me resulta curioso, ¿no? Porque cuando te vienen algunos proveedores a venderte, digamos, el software, te vienen con todo el catálogo, ¿no? Y lo que no son conscientes es que a veces es complicado, ¿no?, integrar, digamos, soluciones. O sea, como no sea un módulo muy determinado o como no sea una parte muy, muy concreta de lo que tú necesitas, es muy difícil el actuar, ¿no? Cuando nos ha venido SAP en algún momento, ¿no? Pues si es que ya tengo montada una arquitectura de otra manera, ¿no? O sea, tienes que buscar esquemas, digamos, que te permitan a veces, si realmente la funcionalidad que aportan es diferencial, el ver cómo eres capaz de integrarla dentro de lo que es tuyo, ¿no? Eso desde el punto de vista de software estándar o software, digamos. En cuanto a tecnología, sí. Entonces, cuando a tecnologías también te digo, cualquier banco, pues antes hacíamos el chiste del SIMO, ¿no?, que era la feria, digamos, que había de todos los sistemas informáticos, ¿no? Pues creo que todos los bancos somos un poco SIMO, ¿no? Vamos implementando soluciones y viene la nueva, implementas la nueva y muchas veces te tienes que quedar con la vieja, porque el salto de una vieja a una nueva a veces es más costoso que el desarrollo de la nueva entera, ¿no? Entonces eso también de alguna manera hace que nuestros sistemas muchas veces, el legacy que tenemos, sea costoso, ¿no? Hay una cuestión también muy interesante, porque tenemos el otro día en el videoblog a una compañera de IBM y estábamos hablando sobre la gobernanza de los datos, ¿no? Un tema que ahora también está de relieve y que luego, si quieres, hablamos de ello. Y tú me decías, ¿no?, que hay una parte operativa y luego hay una parte en la que tú estás trabajando, que es todo el legacy, pues es todo aquello que está alrededor de cumplimiento. Y creo que es importante, ¿no?, porque te das cuenta que al final hay una capa alrededor de un onboarding, de saber posibles competencias desleales que pueda haber. Es decir, cuando te metes en organizaciones muy grandes, todo lo que hay alrededor son tantos pequeños detalles. Me gustaría que me detalles un poco en qué consisten esas capas. Bueno, a ver, yo digo, en términos generales, los datos de un banco están súper, voy a decir, controlados, ¿vale? Lo que hacemos fundamentalmente es lo que se llama tierizar, que es de alguna manera estructurar o de alguna manera calificar los datos, los que son súper importantes, los que son más relevantes, los que son críticos, respecto a otros que quizás no sean tan importantes, ¿no? Los que están tierizados en capas, digamos, golden o digamos o bronce o digamos o plata de los que hay,
tiene una gobernanza especial, ¿no? Tiene una gobernanza en la que se exige unos niveles, digamos, de calidad y unos niveles de trazabilidad de la información, y son, de alguna manera, hay departamentos o hay unidades responsables de esos datos, lo que se llaman los data stewards, que son los responsables cada uno de esos datos. El dato de cliente es responsabilidad del responsable de marketing. El dato de riesgos, responsable del departamento de riesgos. O sea, cada dato dentro de esas categorías tienen cada uno asignado un responsable. Esa información, de alguna manera, también la tenemos taxonomizada, es decir, la tenemos estructurada para que, si viene un nuevo dato, seamos conscientes de qué tipo de dato es. Si es un dato de cliente, si es un dato de un movimiento, si es un dato de un contrato, si es un dato depende un poco de... Pero, por ejemplo, si yo tengo una cuenta en un banco, el dato es de marketing, el dato es de riesgo, el dato es de todos, ¿no? Pero la responsabilidad, desde el punto de vista de la calidad de lo que hay, se corresponde a cada uno. Es decir, el responsable del dato de cliente es el comercial, o digamos, de fondo, es la persona de la red que ha sido, o el sistema propietario donde se registra esa información, que ese al final tiene siempre una responsabilidad. En algunos casos puede ser operaciones, que también tienen la responsabilidad, digamos, de determinados tipos de calidad, pero siempre, en algunos casos cuesta, pero siempre hay, digamos, un responsable final, que es el data steward, que lo que decimos es, tú eres el que tienes que velar por esto, tú tienes que establecer los indicadores de calidad, cuál es el dato bueno, porque a veces se aplican distintos criterios o distintas a determinados datos, ¿no? Con lo cual a veces tienes, no voy a decir replicado, pero tienes un mismo dato varias veces, pero a lo mejor con un matiz, digamos, que te marca en función de que una regulación te exige algo por una manera y otro te exige de otra manera, ¿no? Entonces, todos los datos los tenemos catalogados, los tenemos taxonomizados, tenemos indicadores de calidad para cada uno de ellos, tenemos un responsable de cada uno de ellos, y a partir de ahí lo que se generan son estructuras informacionales, ¿no? Lo que puede ser una base de datos, lo que puede ser un data warehouse, un data lake que se llama ahora, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, cuando Sistemas construye, digamos, toda esa información, lo hace basándose en todo eso que hemos dicho antes, en esa estructura, en entender cómo se va a explotar toda esa información. Hay figuras dentro de lo que es el propio esquema o infraestructura, digamos, de datos dentro del banco. Pues hay un DPO, que es el que garantiza que los datos que se van a usar, sobre todo si son personales, no puedan tener, digamos, más usos de los que de alguna manera están autorizados por el cliente, más allá de temas regulatorios. Está el CISO, ¿no? Que es el tío que se dedica a garantizar que ningún dato está en un sistema o replicado, o multiplicado o de alguna manera accesible por gente que no tendría que utilizar ese tipo de información, ¿no? O sea, ahí está el CDO, que es de alguna manera, que es un personaje súper importante ahora mismo y desde hace años. Hubo una normativa, la que se llama el RDA, que lo que de alguna manera estableció que tenía que haber responsabilidades dentro de las organizaciones, dentro de los bancos, que de alguna manera velaran por, digamos, por la calidad del dato. Es el Chief Data Officer, ¿no? Y este lo que se encarga es precisamente de garantizar esa accesibilidad a la información, es el que de alguna manera se responsabiliza hacia afuera de toda la calidad de todo lo que hay, ¿no? Entonces, el banco ya tiene dentro montado un ecosistema que garantiza que los datos que utiliza están bien, en el nivel adecuado, con la temporalidad necesaria, con la calidad adecuada, con el nivel de desglose necesario, para que de alguna manera cualquiera que venga, cualquiera que utilice esa información a la hora de establecer los riesgos del banco, fundamentalmente RDA está orientado hacia eso, pues haya garantías desde el punto de vista de que el banco va bien, ¿no? Y eso de alguna manera lo estamos multiplicando y llevando, digamos, hacia todo el resto de los datos de la organización. O sea, esos modelos, sin tener esa categoría Gold, de alguna manera, pero estamos llevando hacia otros niveles, en algunos casos con menos relevancia, porque no son tan críticos desde el punto de vista banco, pero haciéndolo, ¿no? Aquí me estoy enrollando un montón, ¿eh? Pero bueno. No, es que es muy interesante porque alguno que nos esté escuchando dirá, bueno, pues es mucha complejidad porque son un banco. No, es que según estabas hablando, y me alegro que hayas estado hablando con esas capas de datos y tantos responsables que a alguno le puede estar explotando la cabeza, porque justamente es lo que viene, es la introducción que yo he hecho en el videoblog de hoy respecto a la dificultad que va a tener aplicar la inteligencia artificial en cualquier empresa. Sí, o sea, te vas dando cuenta que son pequeños pasos que se han ido dando que cada vez van a ser más necesarios, ¿no? Y también te digo, hay una pequeña pelea, pequeña y gran pelea entre todas las organizaciones, ¿no? Respecto a estos golden, respecto a otros, digamos, menos importantes, porque cuando entras sistemas a hacer cosas y garantizar, digamos, que eso está bien, pues evidentemente cuesta más dinero, tardas más tiempo, es más complicado de hacer algunas cosas, porque además las haces en unos casos tratando de que de alguna manera sirvan para todo el mundo, ¿no?
Cuando yo me hago mi Excel, pues probablemente, o cuando hago mi programa de SaaS, pues no pienso en todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero esto es más fácil de hacer. O sea, yo a lo mejor tengo un informe hecho de un día para otro. Si se lo pido a sistemas, a lo mejor me tarda 1 mes o 2 meses, ¿no? Entonces, ahí hay una guerra que es muy interesante respecto a la agilidad, flexibilidad, con respecto a la robustez y determinado tipo de garantías, ¿no? Entonces, esto digamos, digamos, los reguladores lo están aplicando en banca en términos generales, esto cada vez va a ser a más y cada vez va a ser en todos los sectores. O sea, la banca es importante, la banca muchas veces somos cabeza, ¿no?, digamos, de todos estos tipos de temas, pero lo que te das cuenta es, con todo el tema de la inteligencia artificial, que una de las cosas que están pidiendo es que los sistemas que vamos a construir estén también tierizados de otra manera, pero hay algunos que son los de alto riesgo, que están los prohibidos, están los de alto riesgo, los de bajo riesgo, etcétera. En todos ellos el regulador va a establecer una serie de controles y uno de ellos, que va a ser básico, tiene que ver con la calidad de la información. Es decir, los modelos, cuando tú entrenas un modelo, tienes que tener la garantía de que ese modelo se ha entrenado con datos que no tengan sesgos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues tendrás que garantizar que esos datos están bien. O sea, que de alguna manera no estás discriminando o por sexo, o por nacionalidad, o por otro tipo de, digamos, de información, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que nosotros estamos aplicando ya por términos regulatorios, en términos de calidad de datos, muchos se van a tener que aplicar en otros ámbitos, digamos, de cara a justificar esos modelos de inteligencia artificial, que realmente los modelos estén entrenados, que estén bien entrenados, y que de alguna manera la información fluya y que tengas, digamos, una explicabilidad, digamos, de los modelos que construyas, ¿no? Eso es una historia. Por intentar visualizar esto de las capas y tantos responsables en los datos, es como si dentro del CRM tuviésemos una ficha, que es la ficha de cliente, yo como cliente del banco, y es como si hubiese subfichas, ¿no? A nivel de marketing, pues hay un responsable de intentar que esa subficha tenga todos los campos siempre relleno. El responsable de riesgos pues va a pedir pues si soy extranjero, no soy extranjero, si soy político, no soy político, ¿no? A nivel luego de blanco de capitales, etcétera, pues supongo que él es responsable de que todos esos datos no solo estén, sino que también estén actualizados, ¿no? Es como si hubiese diferentes fichas y cada uno tiene que ser responsable de su actualización y si hay un cambio, tener la trazabilidad de quién lo ha cambiado, por qué lo ha cambiado y cómo eso también puede repercutir a otros procesos o a otros programas que tengáis satélite, ¿no? Correcto. Si en vez de pensar en un CRM piensas en una base de datos que tiene toda la información y que el banco explota esa información, cuando toca yo tengo que montar un informe, saco información de clientes, información de riesgos o de los movimientos o las garantías de un cliente determinado, yo tengo que tener garantía de saber dónde tengo que ir a por esa información. O sea, incluso hay un tema de exponer, digamos, esa información, porque yo puedo ir al aplicativo producto original a que me dé la información. Entonces podríamos ir todos a todos los sitios, pero eso también es un pequeño Cristo dentro de las organizaciones, ¿no? Por eso lo que se montan son piezas informacionales que lo que te garantizan es que esa información que está ahí es la buena y es la que tienes que coger, porque además está sellada, digamos, por el CDO, por el DPO, en algunos casos. O sea, siempre hay una serie de autorizaciones y sabes que cuando coges esa información, tu responsabilidad es coger esa información certificada. Y tú puedes hacer otras cosas, evidentemente, y a lo mejor tú tienes que aplicar un criterio distinto sobre esa información. Pero entonces empezamos ya con temas como la trazabilidad, ¿no? O sea, una cosa que el regulador está pidiendo es si yo estoy presentando que el cliente se llama Juan, pues tengo que ver que realmente se llamaba Juan desde el principio, o que si el saldo de un cliente es X, de alguna manera está compuesto por un conjunto de movimientos, ¿no? Entonces tú realmente a nivel informacional tienes que ser capaz de decir, mira, del aplicativo producto viene este dato, lo llevo aquí y lo llevo a este reporte, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, que eran cosas básicas que se pidieron, pues cada vez que suenan, creo que cada vez suenan más, creo que todo este tema de datos, no es que esté de moda hace años, ya yo creo que se considera ya tan irrelevante que va a estar durante mucho tiempo. Y yo siempre digo, esto a escala banco parece que es complejo, los bancos son no sé qué tal, ¿no? Pero realmente, si lo piensas bien desde el punto de vista de lo que es tu negocio, o sea, un RP, lo que tú hablabas antes de un RP digamos, estructural, que te lleva, digamos, todas las capas, una de las cosas que te garantiza es precisamente eso. O sea, si tú trabajas con diferentes módulos de diferentes aplicativos, tienes que, de alguna manera, todas esas interfaces, todas esas APIs que hay, de alguna manera tienes que ver cómo las eres capaz de certificar que son correctas y que de alguna manera hay trazabilidad. Cuando vas a soluciones, digamos, más estándares, estructurales, pues eso te viene ya
principio por defecto y son capaces de hacerlo, ¿no? Es cuando construimos, digamos, ya sistemas distintos con diferentes, cuando esa trazabilidad técnica o esa trazabilidad funcional es más compleja de desarrollar. En vuestro caso, ese concepto, ¿no?, que ahora se denomina la única fuente de la verdad, Sí. intentáis que esté en SAP, ¿no? No, nosotros lo tenemos aparte totalmente. Nosotros tenemos SAP para nosotros es como un operativo. Sí, es un sistema operacional, únicamente ahora mismo lo utilizamos para compras y para recursos humanos. Toda la parte de clientes, de movimientos, todos los aplicativos de préstamos. Estructura interna. O sea, y ahí es donde está la única fuente de la verdad. Ahí está, hay una capa de informacional que llamamos, que es donde se vuelca toda la información que necesitamos y es ahí donde se explota. ¿Qué ocurre? O sea, ocurre, por ejemplo, que tenemos un CRM estándar, ¿vale?, de Microsoft, por ejemplo. Si yo quiero mezclar datos, yo puedo hacer varias cosas. O sea, digamos, los usuarios tienen cada uno sus necesidades de datos. ¿Yo qué puedo hacer? Mover todos los datos a cada uno de los usuarios para que ellos tengan toda su información. Yo podría ir al CRM y mover todos los datos de la organización para hacer esto. Pero entonces tendría replicada esa misma información. Entonces lo que hacemos es al revés. Lo que hacemos es volcar la información del CRM en el informacional para que esa sea la única fuente, digamos, de datos. Que esto es lo que queremos. Muchas veces pues, nos quedamos en medio o realmente te das cuenta que no es tan fácil el montar ese tipo de cosas, porque la tecnología va cambiando, porque de alguna manera las necesidades van cambiando. Y antes hacíamos mucho foco en la regulación y ahora estamos haciendo mucho más foco en las necesidades de las áreas de negocio. Es decir, cada momento tiene sus prioridades, sus criticidades, y en la medida que estás abordando determinadas cosas, abandonas otras, ¿no? Con lo cual, si quieres volver a hacer algo con eso, tienes que volver a retomar lo anterior, ¿no? Decía Satya, el director de Microsoft, hace ya unos meses, que el SaaS está muerto, tal como lo entendemos ahora, y estamos viendo cómo se van apagando ya poco a poco los portales, las páginas web, ¿no? Todo ya va casi a una parte de chat conversacional, que luego lo haremos cuando hagamos referencia a la inteligencia artificial. ¿Llegará un momento en el que hablar con el banco sea a través de un chat? A ver, yo creo que... Es decir, que incluso las páginas web no tengan sentido. A ver, yo creo que como todo, nosotros tenemos, no sé, son 8 billones, 11 millones de clientes, y hay de todo. Hay gente joven, hay gente mediana, hay gente mayor, hay gente que le gusta unas cosas, hay gente que le sigue gustando ir a la oficina, hay gente que no pisa una oficina nunca, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que está claro que tienes que montar en una organización como esta es la capacidad de que los clientes, cuando hablamos de hiperpersonalización en el servicio y ese tipo de cosas, muchas veces también tiene que ver con el tipo de atención que necesitan los clientes. Y hay gente que tiene una cultura financiera limitada y necesita una interacción mucho mayor desde el punto de vista de personal para poder entender las cosas, ¿no? Entonces, las oficinas van a seguir existiendo, las aplicaciones van a seguir existiendo. Lo que cada vez más es más modular. Nosotros ahora mismo estamos haciendo una aplicación que se casa con el chatbot que estamos utilizando, digamos, en la app, igual que con la web, pero que dentro de poco se la vamos a poner a los gestores para que puedan resolver ellos cosas, ¿no? Al final, una de las cosas que la evolución de la tecnología te está llevando es a la capacidad cada vez mayor de integrar las cosas que construyes en diferentes, digamos, entornos. Pero los canales, el telefónico, la web, la app, o sea, la oficina, o sea, todas esas cosas probablemente le queda todavía recorrido. Pero sí, no nuestra aspiración. Lo que estamos viendo en algunos casos, sobre todo para un determinado tipo de segmento muy digital, es que, yo no sé tú, ahora, yo antes usaba Google para buscar cosas. Ahora cada vez estoy usando más el ChatGPT, porque es que el discurso que me da y cómo me construye las cosas, en muchos casos te mete unas trolas increíbles, y eso es verdad, pero en muchos casos te da un razonamiento y una justificación de los temas que es mucho mejor, ¿no? Entonces yo creo que esto va a pasar también. Yo creo que hay mucho tema de la evolución que vamos a tener hacia los clientes, que tendremos que soportar, digamos, clientes que solamente se quieren interactuar a través del chat, ¿no? Yo hoy estaba con un comercial de una empresa tecnológica y hablaba de eso, ¿no? De cómo se está perdiendo en muchos casos el modelo de relación, digamos, más personal, ¿no? En muchos ámbitos, ¿no? Y eso es verdad. Yo creo que es un tema... Antes a lo mejor a alguien le gustaba ir a la oficina. A mí no me gusta mucho, ¿no? Pero hay gente que sí, ¿no? Y yo veo a mis hijos y es que si pueden no llamar a alguien y le escriben o sea, incluso hacen los audios, graban el audio y lo mandan, ¿no? Yo creo que el canal, la forma de hablar, todo esto sí que va a evolucionar y va a ser... Pero tenemos que soportar, yo creo, un poco lo de todos, ¿eh? No creo que haya un modelo final. Pero nuestra visión es sí, yo voy a acceder, nosotros le damos el superbot,
que es el bot de botes, de alguna manera, ¿no? Lo que te hace de alguna manera es, yo ahora mismo estoy construyendo un asistente para cada función, pero a futuro, entonces sigo con el esquema, que es un poco el que decía el de Microsoft, ¿no? O sea, estoy resolviendo la parte de no tener que acceder a los programas, entrando a los programas, porque ya me lo resuelve el chat. Pero voy a tener que saber si tengo que entrar al chat de recursos humanos, al chat de riesgos, al chat comercial, al chat de no sé qué, ¿no? Entonces, para eso lo que se está planteando es un superbot, ¿no? Un bot que lo que te haga de alguna manera es que tú le escribas cualquier cosa y él te vaya al sitio concreto, a la información al concreto que necesitas en cada caso, ¿no? Estoy 100% de acuerdo y esa es un poco mi apuesta ya de hace varios meses. Y ayer lo explicaba en un evento, estamos haciendo diferentes talleres de innovación sobre inteligencia artificial para despachos profesionales. Y también preguntaba a todos los asistentes ayer, éramos casi 70 personas, quién entraba en Google a buscar, ¿no? Y es verdad que ya todos vamos directamente a un chat conversacional, como puede ser ChatGPT, a preguntar y a partir de ahí hablar, repreguntar y ya donde termines la conversación. Y tengo que decir que los LLM nos están ayudando a perder menos el tiempo, porque antes, yo creo que te habrá pasado también, que entrabas en Google, sabías por dónde entrabas, pero al final terminabas en cualquier página web por la publicidad o porque de pronto te habían puesto un SEO muy bonito, ¿no? Y terminabas viendo a unos monos en África y decías, ¿qué hago perdiendo el tiempo leyendo este artículo? Y el ChatGPT nos está haciendo ser más práctico, ¿no? Pregunto, respondo, ya sé lo que quiero y no me lío con tantos impactos visuales, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo y también me gustaría saber un poco la evolución respecto al banco y que esto va a afectar a diferentes empresas. Yo estoy de acuerdo y yo creo que el SaaS, como lo entendemos, está muerto. Yo creo que todos los programas que hoy conocemos se van a quedar como meras tablas relacionales ocultas. Es decir, el otro día había un caso práctico que ponían en un evento donde los compañeros de Iberia ya estaban poniendo un chat conversacional a los empleados para cuestiones del día a día. Si antes eso tenían que ir a un Workday, pues ahora ya directamente lo que hacen es yo creo un agente, tú hablas conmigo y ya veo yo si te tengo que derivar a Workday, pero no es que te derive, es que ya me voy a encargar yo de hablar con Workday y darte desde aquí la respuesta. Es decir, el único canal va a ser conmigo. Y si tienes un problema con la nómina, porque no te llega la transferencia, eso no tiene nada que ver con un Workday, un programa de recursos humanos. A lo mejor es finanzas el que tenemos que ir a ver si se ha pagado o no se ha pagado. Pero y si tienes un problema psicológico, pues a lo mejor te puedo poner una capa porque tenemos un acuerdo con alguien y también ha creado un bot. Entonces, está viendo como una centralización, ese bot o superbot, que sea capaz de que sea la única relación con el cliente y a partir de ahí nos podremos relacionar con los demás. Y creo que ChatGPT, estoy convencido que pasará lo mismo a la hora de buscar unas vacaciones. Mucha gente ya que entra a ChatGPT y dice, mira, me quiero ir el fin de semana, no sé dónde, planifícamelo. Pero ya se encargará de ir a buscar a TripAdvisor, a Booking, etcétera, etcétera. Es decir, que ya no hace falta ni que le enseñemos tantas fotos, sino ya confiamos en dame un servicio personalizado. Pero no solo el hotel, es el hotel, la experiencia, el dónde puedo comer, dónde me puedo ir luego a tomar un cafecito con buenas vistas, etcétera. De tal forma que desde ese punto de vista está bien que haya unos Booking, pero será más como unas tablas donde ir a buscar la información porque la tendrá muy bien segmentada, muy bien guardada esos datos, pero al final estoy viendo que se está cada vez limitando más el lugar donde conversamos. Estoy seguro que siendo en tu móvil tendrás miles de app, como tenemos el resto de los españoles, cuando a lo mejor desde una podríamos centralizar para ir a buscar toda la información. No sé qué te parece un poco este razonamiento. Es correcto, o sea, yo lo veo así. De hecho, hubo hace unos años, ¿no?, que se hablaba que la banca nos íbamos a quedar como la parte del backend, digamos, incluso, y que iban a ser, con todo el tema de la PSD2 y toda esta historia, como que iban a empezar a entrar, digamos, diferentes empresas que iban a ser capaces de gestionar la relación de cliente y el banco iba a ser un poco backend, ¿no? Esto, desde el punto de vista de lo que viene, tiene pinta de que puede ser así. O sea, y es parte de la pelea, porque cuando te viene un proveedor, voy a hacer tipo SAP, y le dices que solamente quieres utilizar su aplicación, no para, de alguna manera, sino básicamente para que te generen unos APIs para que tú puedas trabajar, en el fondo le estás limitando también su desarrollo profesional, o sea, de su desarrollo desde el punto de vista de hacia dónde quiere ir y que de alguna manera que quiere un contexto completo, ¿no? Entonces, yo sí lo visualizo así, le veo mucho peligro,
porque al final el que centraliza, digamos, o sea, desde el punto de vista, yo también aquí quería diferenciar, ¿no? Muchas veces entendemos la inteligencia artificial como el ChatGPT de cada uno, ¿no? Y bueno, el ChatGPT al final no deja de ser, digo ChatGPT por hablar de un modelo LM, como podemos hablar de cualquier otro, ¿eh? Te quiero decir que no quiero centrarme solamente en ese. Pero es un modelo que está abierto, ¿no? Y cuando tú le preguntas algo, te contesta. Y tú tienes una productividad personal que puedes llegar a resolver con él, ¿no? Cuando pasamos a un entorno banca, a un entorno, digamos, empresa, más allá de la productividad personal, que es un capítulo que evidentemente facilitamos a nuestros empleados, que tienen su acceso a su ChatGPT, por supuesto, securizado y sin miedo a que puedan exponer información de cliente, incluso con normativas de lo que pueden emplear o lo que no pueden emplear. Cuando tú lo pasas a empresa, ya cierras ese contexto, digamos, de información abierta a todo el público. O sea, tú lo que haces es ya estableces sobre qué información tiene que trabajar. Es decir, cuando una empresa monta un recomendador de productos para ella, no recomienda, o sea, si tú se lo pides a ChatGPT normal, te recomienda cualquier viaje, porque son especialistas, porque te puede, pues sin embargo, tú eres una agencia de viajes especialista en viajes a Egipto, tu ChatGPT, de alguna manera, lo que hace es estar centrado únicamente en viajes a Egipto. O sea, la información, los datos que le das para comer, solamente son tus propios productos, son tus propios manuales, son tus propias información. O sea, a nivel de empresa, evidentemente, no es como cuando que le preguntas cualquier cosita resuelve. Si tú al digamos, al asistente virtual del Sabadell le preguntas sobre qué producto utilizar, evidentemente los únicos que puede hablar contigo tiene una instrucción, solamente puedes recomendar productos del Banco Sabadell. Si quieres otra cosa, vete a otro lado, es decir, o vete a un comparador de productos, si quieres. Pero digamos, cuando tú entras ya en empresa, en los modelos que construyes, los construyes ya sobre información propia, porque tú quieres, o sea, tú diriges y tú quieres controlar por lo menos parte, digamos, del mensaje y no que se salga dentro de lo que es esto, ¿no? Entonces, efectivamente, a nivel empresarial, cada uno va a tener, digamos, va a cerrar y va a haber un asistente para empleados que va a ser capaz de hacerte cualquiera de las cosas que hay, accediendo a cualquiera de las cosas que hay, a cualquiera de los productos con los que trabajemos. Habrá uno de clientes, habrá otro de gestores, o sea, habrá los grandes, a lo mejor habrá alguno más especialista de alguno otro, porque a lo mejor los de banca privada necesitan un asistente un poco más determinado porque los productos que maneja son determinados, pero claramente la evolución es no sé si a concentrar, pero sí desde luego a estructurar los mensajes y las interacciones a través de determinados flujos definidos, ¿no? Yo estoy convencido, y ayer se presentaba también, ahora se está celebrando en mayo la feria más importante, ¿no?, de Microsoft, el Build, en este caso 2025, y Saita también presentaba pues esos agentes Store, que es el lugar donde desde un lugar vas a estar conectado con otros agentes de otras aplicaciones, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo que ningún programa va a querer ser el backend, ¿no? Va a querer ser el almacén de los datos únicamente, porque pierde toda la fuerza a nivel comercial, a nivel de escalabilidad, a nivel de marca. Y es verdad que vamos a tener o por lo menos yo creo que va a haber muchos movimientos de que si yo entro en un banco, desde el banco también podré acceder a miles de fuentes o a miles de sitios. Si entras a un despacho, pues también vas a acceder a muchos sitios. Pero, joder, todos los ejemplos, ayer también lo ponían en el Build 2025, me he visto todo el vídeo entero, ponían el ejemplo de Workday, en el cual un agente en el cual ya podías aprobar incluso las vacaciones desde el propio agente de Copilot de estudio. Ostras, Workday ya pinta de que se va a quedar con un repositorio de datos muy bien, porque tiene unas tablas muy no, y que va a tener la lógica de la aplicación. Eso es. Porque necesitas a alguien que de alguna manera te valide que si ese que ha pedido vacaciones tiene derecho a esas vacaciones, si es compatible con las vacaciones de su compañero, etcétera, etcétera. Pero te das cuenta que hay una parte de esa expansión o de esa funcionalidad, porque te empiezan vendiendo un módulo, pero luego o sea, te das cuenta que te van integrando otros módulos. O sea, SAP empezaría haciendo compras, contabilidad y cosas así, y ya tiene módulos para cualquier tipo de cosas, o sea, gestión de patrimonio, gestión de inmuebles, cualquier cosa, ¿no? Entonces te das cuenta que hay cosas de esas o que triunfan y van desarrollando capacidades que te puede interesar tenerlas completas, porque probablemente si yo empezara un banco nuevo y es pequeñito o no sé qué, a lo mejor me planteaba alguna solución estándar que hay en el mercado, porque hay soluciones, digamos, estándares, ¿no? Pero si realmente el problema es todo ese legacy que a veces tenemos, que nos obliga de alguna manera también a ir construyendo, a ir haciendo cosas, también evolucionando parte de lo que tenemos, ¿no? Sí, pero a mí me explotó todavía más la cabeza cuando de pronto ayer presentan el Power Apps nuevo,
donde tú le vas a poder decir cómo gestionas tus recursos humanos en tu empresa, cómo te gustaría o cómo te gustaría esas capas, porque tienes diferentes turnos, y ya directamente te está creando el proceso con el modelo de datos, entidades, objetos, campos, te hace una propuesta y ya directamente en Power Apps te está creando las tablas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto ya no va a hacer falta ir todos a programas que eran muy verticales, que te permitían personalización, cuando lo que para nosotros recursos humanos al final, ¿qué son? 15 tablas, 20 tablas, si son capaces directamente de dejártelas hechas, además en el mismo entorno, sin tener que estar conectándote, sin tener que estar llamando a agentes, que eso el día de mañana van a ser consumos también, porque por cada conversación nos van a estar cobrando un dinero, ¿no? Entonces, no sé un poco cómo va a evolucionar esto, ¿eh? Bueno, aquí tenemos cuál es el modelo de negocio también que tienen estas empresas, ¿no? O sea, yo creo que si evolucionan hacia algo, eso, porque quieren ocupar un espacio que a lo mejor no tienen, o porque ven una rentabilidad a futuro del tema, ¿no? Entonces yo creo que hay aplicaciones, o sea, lo de Power Apps seguro que está fenomenal, te lo cuentan, que está guay, pero luego primero impleméntalo de manera segura e implementalo de una manera eficiente que te ahorres dinero, ¿no? Porque muchas veces, o sea, pero también te digo que esto evoluciona. De repente te das cuenta que el ChatGPT es caro, o cualquier software de estos es caro, porque tienes que utilizar demasiados tokens para hacer preguntas. Pues te das cuenta que al día siguiente te aparece un modelo open source que te abarata todo el tema. Te aparece DeepSeek, que DeepSeek no se habla mucho de él, ¿no? Pero DeepSeek es una revolución desde el punto de vista informático. ¿Por qué? Porque te das cuenta que ha habido unos que han sido capaces de construir a lo que aspiramos todos, que es tener un modelo, digamos, LLM, voy a decir medio propio, en el que tú puedas influir sobre él. O sea, nosotros ahora mismo usamos los modelos LLM de estándares porque son los que hay y son los que funcionan bien. Pero si yo sobre uno de esos soy capaz de meter mi lógica y de alguna manera trabajar sobre él, pues seguramente es mejor esa personalización, ¿no? Es decir, evidentemente va a evolucionar y tienes que ver cómo eres capaz de seguir una cosa que otra, ¿no? Y lo que DeepSeek ha demostrado es que es capaz de desarrollar una cosa barata, muy barata, y además abierta a todo el mundo. O sea, DeepSeek lo ha dado a todo el mundo. O sea, tú ves ChatGPT, no tienes ni idea de lo que... O sea, al principio sí que parecía que lo iban a contar, pero al final no están contando nada. No sabemos el detalle de todo lo que hay, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Joder, que tú dices, no, es que DeepSeek, y es lo que hemos dicho todos, son chinos, y es un problema. Pues que ya hay empresas que lo que te hacen ya es quitarte el sesgo chino. O sea, que hay empresas que se dedican a cogerte ese modelo LLM, que está además en modo open source, y quitarle toda la lógica que de alguna manera se entiende, que de alguna manera puede ser peligrosa o que puede, digamos, tiene sesgos hacia algo que no se quiere, ¿no? O sea, yo lo que veo es, ¿sale algo mal? No razona bien. La siguiente versión razona fenomenal. No, es que no tiene suficientes ventanas de contexto y pierde memoria la conversación. Mejora en ventanas de contexto. O sea, yo lo que veo es que cada vez que vamos evolucionando, vamos encontrándonos que lo que era antes, esto es súper caro, pues esto ahora es barato. O sea, no te había aparecido un estudio que ya al entrenar modelos de LLM, en 5 años se había reducido el 50 veces. Es decir, que y esto en 4 años será otras 200 veces. Es decir, que cada cosa que pasa sigue, o sea, no es que se pare, es que hay algo más, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que esto hace muy complicado también el tema, ¿eh? También te digo, yo creo que una de las grandes pegas que va a tener todo esto es que esto es complicado de entender, es complicado de desarrollar, es complicado de estar actualizado, ¿no? De darte cuenta, pues que ayer Google sacó un productazo que era capaz de desarrollar modelos que hasta ahora nadie se planteaba hacer modelos, ¿no? O sea, cada vez lees una noticia que dices, joder, estos que han sido capaces de hacer, ¿no? Entonces, ya estar simplemente en la actualidad ya es una historia, a un nivel determinado. Pero ser capaz de que las empresas podamos trasladar eso y que tenga un periodo, digamos, en el cual haya un retorno del valor, se va a hacer complicado. Yo acabo de montar un rack y ya me dicen ya que tengo que ir a la siguiente tecnología. Todavía no he conseguido casi ni ponerlo en funcionamiento y tengo que estar pensando ya en cómo hago eso mismo, pero de una manera mucho más barata, con otro modelo mucho más distinto, o lo que sea, ¿no? Entonces, hay una carrera aquí que va a ser complicada, ¿eh? Yo creo que va a ser complicada. O sea, yo cuando en un ámbito como el vuestro, o sea, yo creo que sí que probablemente no os hace falta, digamos, tampoco una actualización tan brutal y ya probablemente con algunos de los modelos, algunas de las funcionalidades que hay,
probablemente haya un porcentaje muy relevante del recorrido que se quiere tener que se va a abordar. Estos agentes que son capaces de leerte facturas, que son capaces de gestionarte una parte de lo que son los recursos humanos. O sea, que hay cosas de estas que yo creo que con lo que hay probablemente, o sea, no necesitamos un Porsche, ¿no? A veces con un Volvo o con un Mercedes un poco seguro te vale, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ver también cada uno dónde tiene que estar y ver cómo evoluciona. Pero fíjate que ayer se repitió en varias ocasiones por Saitala el concepto de open source. Yo no sé si era un tema más marketingiano, pero quiso presentar como un Microsoft pensado ya en una estructura más abierta y más de open source. ¿Qué piensas? Esto es un tema que es clarísimo. Porque esto es una empresa. Sí, pero a ver, yo no sé, mi sensación y compartida con colegas, ¿no? O sea, el negocio, digamos, de los grandes hiperscalers no es tanto el desarrollo de los modelos, sino realmente el que tú uses las cosas en la nube. O sea, donde pagas realmente, o sea, evidentemente también pagas, pero lo que realmente pagas es, digamos, los tokens que utilizas dentro de lo que es la nube de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, antes parecía que estaban ligados la nube, solamente podrías ejecutar los modelos propios de la nube correspondiente, pero cada vez están más abiertos, no tienen ningún problema porque lo que necesitan es que se ejecuten, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si yo empiezo a desarrollar modelos open source, si los hago en prem, digamos, lo hago en mi casa con mis máquinas, pues evidentemente ellos no cobran un duro. Si yo esos modelos on-prem soy capaz de ejecutarlos en la nube, pues simplemente, evidentemente, hay un tráfico ahí de uso de lo que es la nube y ellos ganan dinero, ¿no? Entonces yo creo que hay evidentemente, clarísimamente, y cada vez lo cuentan más, ¿no? De que tengo la capacidad de ejecutar modelos on-prem incluso de otras empresas. Te dicen, no tengo ningún problema de ejecutar modelos de Anthropic dentro de Microsoft. Google diciendo que yo te lo doy todo. O sea, yo creo que hay una guerrilla ahí, pero el fondo donde yo creo que donde pelean es en tener la nube y que tú ejecutes sus modelos en su nube, ¿no? Todo lo que sea ahora mismo on-prem les duele más y todo lo que sea, digamos, open source les da igual, porque en el fondo es dinero para ellos, es decir, que no tienen eso. Y lo que estamos viendo es que cada vez más se buscan modelos y cada vez más las organizaciones desarrollan modelos que consumen menos. O sea, antes tú antes cuando le preguntabas al modelo, le mandabas un prompt que tenía este tamaño y que ahora cada vez que eso suponía 10 tokens. Ahora ya sabemos afinar más y hacemos que esa misma pregunta con esa misma resolución se puede hacer con menos tokens, ¿no? O sea, también te das cuenta que hay un trabajo por parte de los que desarrollan las preguntas, esto que va mejorando, digamos, y ahorrando también pasta, ¿no? Estamos en un momento, además, yo siempre digo que estamos dopados ahora mismo, o sea, que las organizaciones están deseando que entremos a probar, a desarrollar cosas, y realmente no tenemos una realidad, un coste real de lo que nos está suponiendo en términos de pasta. Y luego hay otro tema que es la sostenibilidad, que muchas veces nos da igual, porque evidentemente esto también tiene unos costes que no valoramos ahora mismo. Vamos a profundizar en el tema de la inteligencia artificial. Estrategia, más allá de si es un banco o no es un banco. Está claro de que al final hay que sacar dinero, las empresas tenemos que vender, en vuestro caso pues vivís de esos préstamos, ¿no? de las concesiones y de otra serie de cuestiones, pero hay una parte importante que es la capa de no depender tanto de las personas, sino si yo voy a un banco y quiero pedir un préstamo y me tienen que hacer toda la parte del onboarding y tienen que chequearlo, hombre, si esto lo puedo automatizar con unos sistemas y además la inteligencia artificial me puede ayudar porque puede hacer todo el reconocimiento de los documentos, puede estar comprobando datos, me habla con un lenguaje natural, lo cual ya no necesito a esa persona, a ese comercial para entablar una conversación, sino que realmente ya hemos puesto una capa más conversacional. Esa es la apuesta realmente donde deben estar las empresas. ¿Qué complejidad lleva eso? ¿Cómo empiezas a caminar en esa línea? Porque estamos todas las empresas así, ¿no? Sí, a ver, yo te decía antes, yo creo que hay una línea que nos afecta a todos, que tiene que ver con lo que es la inteligencia artificial desde el punto de vista de la eficiencia individual, ¿vale? El disponer accesible y seguro por parte de todas las empresas de un entorno en el cual poder utilizar las capacidades que nos da, digamos, estos modelos LLM es básico. O sea, tú tienes que tener la capacidad de
de no ir a Google, sino de ir aquí, de que te haga un discurso, que te haga un resumen, que seas capaz de presentarle un documento, un PDF, y que te extraiga una tabla, que son cosas, o sea, ese tipo de cosas, yo creo que es absolutamente básico. Que tengas un Teams y que te hagan al final de la reunión un resumen, o que de alguna manera marque los planes de acción en base a todo lo que ha salido en esa reunión, ¿no? O sea, yo creo que ese tema, da igual que te llames banco, que te llames, digamos, despacho, que te llames, no te voy a decir una panadería, pero te quiero decir que hay un punto ahí más orientado a cada uno que tienes que hacerlo, ¿no? Y para eso yo creo que tienes que tener un entorno, en la medida que tú entiendas que tus datos son importantes, los tienes que tener relativamente securizados, ¿vale? Es decir, yo no usaría el ChatGPT a lo bestia. O sea, yo trataría, me refiero, creo que los datos, al publicarlos, no sabemos dónde van a ir. A ver si me entiendes. No firmas nada, te dicen que no, que solamente se van a utilizar para tema de, digamos, de entrenamiento de modelos, cosas por estilo. Yo no sé, ese circulito que nos ha salido ahora con el tema WhatsApp y cosas por estilo, bueno, si lees un poco el contexto de lo que hay, te dice que puede utilizar tus conversaciones, que puede hacer cosas, etcétera, etcétera. Con lo cual ahí hay un cierto peligro de poder utilizar. Pero lo cierto es que ahí hay mejoras terribles, de cogerte un documento y darme un resumen. O estamos viendo dentro de un Excel, son capaces de generarte una serie de insights brutales. O sea, realmente puedes llegar a hacer, digamos, cierta analítica incluso predictiva ya con las cosas, digamos, con las herramientas. Y eso es un tema que yo creo que por el tipo de herramientas, dependiendo también del tamaño de las funciones de cada uno, pues no todo el mundo hace PowerPoint, pero sí todo el mundo hace un correo, sí que puede pedir que tenga ciertos matices. El tema de la traducción, que en muchos sitios parece una tontería, pero que el que te venga un correo en un determinado idioma o que tengas tú, o sea, se pierde matices porque a veces no controlas el lenguaje. O sea, entonces yo creo que ese tema nos aplica a todos, ¿vale? Luego para mí hay un salto que tiene que ver ya con empresas en las que de alguna manera, un poco lo que tú planteabas, ¿no? Al final hay un conocimiento que tú quieres de alguna manera centralizar y preguntar. Tú puedes tener un manual o puedes tener una normativa de 300 páginas o tienes unos libracos terribles de información. Entonces, tú puedes hacer que esa información sea accesible a todo el mundo y que de alguna manera sea fácil, además de entender y de encontrarte las cosas, ¿vale? Y esto yo creo va a haber muchísimas cosas. Hay un producto dentro de Microsoft se llama el Copilot Studio, que te permite hacer precisamente asistentes, pero hay más herramientas de ese estilo, ¿no? Lo que de alguna manera tú lo que haces es gestionar un documento, lo incorporas dentro de lo que es el modelo correspondiente y a partir de ahí tienes la capacidad de preguntar sobre eso. Entonces aquí yo creo que despachos de abogados que tienen una jurisprudencia brutal, o incluso yo estoy viendo en otras empresas que tienen una serie de conjuntos de propuestas ya establecidas, estándares de toda la historia de tal, determinado tipo de lenguaje que se tiene que hacer, o formateo y todo esto. O sea, todo eso se está volcando ya en determinados asistentes que lo que te permiten es a partir de ahí ser capaz de extraer información. Aquí hay dos temas que yo creo que son importantes. Uno es que ya entrar en un modelo de ese estilo no es tan sencillo, me refiero que lo puedes intentar hacer tú, pero tiene ciertas complejidades. Y sobre todo el tema de la documentación. Nosotros lo que nos estamos encontrando es que es una documentación para humanos. Y la IA no entiende, digamos, a veces el lenguaje humano, ¿no? O sea, cuando le hemos metido un manual en el que vienen pantallazos, un manual de explicación de cómo funciona la herramienta, pues normal es que te venga una foto de la pantalla y te señale una flecha indicando dónde tienes que meter el campo determinado, ¿no? Eso, evidentemente, con los modelos multimodales lo van a entender cada vez más, pero no nos engañemos, eso a la inteligencia artificial le cuesta, ¿no? O sea, o los pies de página, o lo que nos damos cuenta cuando desarrollamos modelos es que en un mismo documento dices una cosa y dices la contraria. Porque a lo mejor ha habido una normativa que decía una cosa, pero al cabo de los años ha habido otra que de alguna manera se ha suplantaba la anterior, y el que rellenó no rellenó la norma, no cambió el manual. Lo que puso es un anexo que de alguna manera reflejaba lo contrario, ¿no? Entonces, en esa construcción de información, o sea, va a haber que poner mucha cabeza, ¿no? Para que, o sea, eso lo detecta rápido, te aparece, dice una información que está mal, y entonces cuando buscas es que están dos artículos distintos. O la chorrada, que es una chorrada, pero es que es así. Tú tienes un documento y la inteligencia artificial no sabes lo que es un pie de página. Entonces, cuando encuentra un pie de página, entiende que es parte de lo que es el texto. O los acrónimos. ¿Qué va a saber la inteligencia artificial? O sea, que el mismo MRM, yo te doy 3 o 4 significados distintos. O sea, tiene que tener un contexto también para determinado tipo de acrónimos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas va a haber que trabajarlas.
Porque si te das cuenta, la documentación que tú manejas en tu despacho, la determinada información que tú manejas, no la has hecho pensando en que alguien que no sepa y le tienes que dar un contexto sea capaz de hacerlo. Tú das por supuesto que el que lo coge es un abogado, un economista, es un jurista, es alguien que tiene una experiencia determinada porque ha hecho esto varias veces, entonces es capaz de entender eso, ¿no? La máquina no dice que sea tonta, pero es muy tontorrona. Entonces, si se encuentra cosas raras, pues no sabe... O sea, es cuando empiezan, no te digo, las alucinaciones, porque eso lo puedes controlar, pues sí que puedes hacer cosas que no... Te hace cosas que no te sirven, ¿no? Entonces, hay una interacción ahí que tienes que ir abordando y solventando, ¿no? Y luego, a mí me pasa, y utilizo esto, ¿no? Tú preguntas y dices, oye, dime cómo está esto. Pues esto no es magia. La máquina tiene que entender eso que tú tienes en la cabeza, que le estás preguntando, el esto que es para ti. O sea, el esto que es el sujeto, el predicado, el tercer capítulo de la normativa. Entonces, necesitas escribir. O sea, si te das cuenta, al final trabajas con iteraciones, ¿no? Primero haces un prompt, te das cuenta que no te contesta nada de lo que tú quieres, vuelves a escribir el prompt matizándole cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso cuesta. Cada vez que escribes, o sea, ahora mismo a lo mejor no nos cuesta nada, porque realmente, lo que decía, estamos un poco dopados, ¿no? Pero en el futuro, digamos, todas esas interacciones multiplicadas en organizaciones grandes por mucha gente, pues es una pasta, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es aprender también a ver cómo preguntas, ¿no? Cómo eres capaz de estructurar bien una pregunta. Entonces, lo típico, ahora cuando empiezas el prompt, dices, piensa que eres un director financiero de una empresa de 20 personas y que le das una serie de características para que ella se ponga en ese contexto, y a partir de ahí, la verdad es que te contesta, digamos, las cosas de una manera mucho más, ¿no? Más orientada a lo que tú eres o a lo que tú esperas que te pregunten, ¿no? Dentro de la división de datos, los documentos, ¿los consideráis como un dato más? ¿Cómo los gestionáis? ¿Les ponéis obligatoriamente etiquetas? Estamos cambiando eso. Hasta ahora, digamos, muchas de las cosas que hacíamos eran... O sea, nosotros estábamos muy enfocados como informacionales a lo que se llaman datos estructurados, que son la típica tabla con el cliente, movimientos, tal. Los datos desestructurados, o sea, con todo lo que viene de la inteligencia artificial, los que son transcripciones de llamadas, o de las llamadas, las transcripciones de llamadas, los vídeos, las iteraciones en el asistente virtual, porque al final yo te pregunto, ¿he cobrado la factura o he movido la tarjeta? Entonces hay mucha información ahí, la propia navegación dentro de lo que es la web, hay determinada información que hasta ahora pues, no se consideraba como parte informacional, que ahora la llevamos. Ahora estamos haciendo, yo no te conté antes, pero yo tengo un equipo de lingüistas dentro de mi equipo, que son gente que ha estudiado, digamos, carreras, digamos, ligadas a lengua española o a temas de estos, que son los responsables de gobernar y de etiquetar y de estructurar todos los documentos que empezamos a necesitar dentro de la inteligencia artificial, y también tiene una responsabilidad de enseñar y de montar los prompts básicos en las herramientas básicas, ¿no? O sea, hablaba antes, es una cosa curiosa, ¿no? Que mi edad, yo soy mayor, tengo 57 años ya. De todas maneras, había 3 carreras que, digamos, que el futuro que tenían era ser profesor, que eran matemáticas, física y lengua. Entonces, la gente que estudiaba una licenciatura de cualquiera de estas carreras, su aspiración en mis tiempos, o sea, que hace 30 y tantos años, era, digamos, ser profesor, ¿no? Y sin embargo, ahora son probablemente las 3 claves dentro de lo que es la inteligencia artificial. O sea, matemáticas clarísimamente por temas de estadística, física, digamos, por el pensamiento que tienen, que va muy ligado también a la gente matemática, y lengua, porque la interacción, digamos, de los modelos LLM fundamentalmente se basa en... O sea, lo que hace bien esto es hablar. Lo bueno que tiene es estructurar diálogo y estructurar palabras. O sea, estos no son todavía tan buenos en razonar, ¿no? Y estamos viendo los primeros modelos ya que son más potentes en temas de razonamiento, ¿no? Pero lo que son buenos realmente es en el lenguaje natural, ¿no? Entonces necesitas gente que sepa de verdad cómo se tiene que preguntar o cómo se tiene que documentar o estructurar una información, ¿no? Me acabas de descolocar. Sí, y luego hay otros que también, que para mí son los filósofos, los psicólogos y, digamos, los antropólogos. Por la parte más humanista, ¿no? Por la parte más humanista. Y nos estamos viendo, no tanto aquí en España, que todavía estas carreras están como un poco denostadas o dedicadas a otro tipo de cosas, pero en Estados Unidos, digamos, la mayor parte de la gente que estudia y trabaja en temas de inteligencia artificial, te das cuenta que tiene una carrera de ingeniería o de matemáticas o cosas por el estilo, y todos tienen una o de antropología o de filosofía, algo humanístico, para realmente completar y darle un sesgo, digamos, no sé si más ético, pero con más fondo a las cosas que se están haciendo.
Yo con ChatGPT, con Gemini, ya lo he dicho en algún videoblog, me he sentido muy tonto porque te das cuenta de que hablamos fatal, sabemos preguntar fatal. Es decir, esto que nos explicaron en su día, ¿verdad? Los verbos, el sujeto, el predicado, etcétera, empieza a tener importancia. A ver, luego flipas, ¿eh? Porque luego le preguntas con mala, o sea, escribiendo mal y te entiende, ¿eh? O sea, es verdad que en determinado tipo de frases le puedes utilizar, digamos, cualquier comentario así jocoso, malo y tal, y es capaz de entenderte. Pero si quieres acertar en la pregunta, o sea, que te den una respuesta en esto, necesitas que la gente, o sea, que esté bien construido el prompt, porque es diferencial a veces el decir soy no sé qué y quiero además una respuesta estructurada por año, ¿no? Y tal, que no ponerle nada y te saca y dices, va, esto es una mierda, esto no funciona. No, es que a veces tenemos que cuestionarnos si realmente sabemos preguntar y sabemos dar, digamos, lo que él necesita, ¿no? Porque esto es pura estadística, ¿eh? O sea, lo que metes, si haces la pregunta bien, él te encuentra lo que tiene que encontrar y en base a eso te da la respuesta. O sea, no tiene mucha historia. Yo lo que he visto en estas plataformas, he visto por Salesforce, que cuando adjuntas un documento, lo que hace es que lo lleva a un index, a una estructura interna. Es como que el documento te lo divide, un PDF, te lo divide como en diferentes apartados. Hace como un tag, no como lo entendemos nosotros de poner palabras claves, sino va como por frase. No sé si lo llaman el chunk o algo así. Sí, el chunking. ¿Qué significa eso? Estructurar el documento. O sea, ¿Pero cómo funciona? Vamos a intentar explicarlo para los que... No tiene mucha historia. Tú tienes un documento que es un párrafo de 300 páginas o de 300 líneas y lo que de alguna manera o sea, si tú le preguntas a un párrafo muy grande algo, te da la contestación genérica. Porque realmente lo que hace es buscarte, te encuentra y lo que te encuentra pues te contesta todo lo que viene un poco alrededor y todo esto. Si tú eres capaz de alguna manera de estructurar el documento, nosotros lo llamamos también capitalizar, o sea, pones capítulos, le pones, digamos... un índice. Un índice, un título, un subtítulo. O sea, en la medida que hagas más entendible el documento y lo estructuras, digamos, en trozos más pequeños, es mejor. O sea, si tú vas a documentos... O sea, no tienes que ir a 10 documentos, tienes que intentar que el propio documento esté bien estructurado. Pero esto va cambiando, también te digo, porque realmente, lo que te decía antes, cualquier cosa que está mal ahora, evoluciona el día siguiente. No, es que no esto admite vídeos. Admite vídeos. Lo de que te decía del pantallazo. Con la flecha. Pues ahora lo mete. O sea, es capaz de entender, no sabe qué aplicación es, pero entiende que es una imagen que tiene que reflejar algo y trata de sacar algún sentido a cosas que hay, ¿no? Entonces, lo que estáis haciendo para entender con los documentos y con la ayuda de este equipo de lingüistas es a cada documento ponerle como una tabla de contenidos o un índice. O sea, realmente lo que estamos haciendo ahora mismo es... Este es el equipo que llamamos, es un foro de lingüistas, o sea, es un equipo de lingüistas, y lo que tiene es una tarea de gestión del conocimiento. O sea, en el banco hay como 30, 20 unidades que se dedican a desarrollar, no hablo ya de facturas y cosas por el estilo, sino desarrollar determinado tipo de conocimiento de la casa, o sea, dónde están las normativas, dónde están los procedimientos, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno se encarga, o sea, por ejemplo, para que el asistente de los gestores conteste bien, hay unas personas que se encargan de decir, mira, este es el documento, el manual que tiene que contestar, si le preguntan esto de los préstamos esto, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo a medida que empezamos a hacer los proyectos es establecer una metodología de cómo hay que estructurar esa información. Esa información en algunos casos hará 20 manuales o un manual de 1000 páginas. Entonces, lo que estamos estableciendo es una metodología ya de funcionamiento de cómo tiene que estar eso, cómo tiene que estar ordenado, cómo tiene que estar por capítulos, cómo tiene que estar de alguna manera, que tienen que quitar determinadas cosas. A la vez estamos construyendo modelos que te transforman ya los documentos, un poco lo que tú estabas planteando. O sea, esa chanclinización ya la hacemos a través de modelos que son capaces de decirte, mira, cojo el documento, como es muy listo, tú dices, mira, pues este trozo ponlo aquí, ponlo aquí. Le dices, estructúrame el modelo en base a taca, taca, taca. Tú le dices todas las cosas que tiene que hacer, él te lo estructura y ya lo puedes utilizar para eso. Y lo que estamos estableciendo son metodologías porque ese trabajo en un banco es un trabajo arduo porque son muchos departamentos los que de alguna manera pueden tener una exposición a través de asistentes o de este tipo de cosas. Entonces lo que buscamos es que sea el propio responsable de esa documentación. O sea, yo no tengo ni idea de normativa fiscal. Entonces, lo que establecemos es una metodología para que el departamento de fiscal, responsable de poder generar un asistente virtual con toda la normativa fiscal, pueda estructurar la información y sea capaz de alguna manera de que el asistente le conteste medio bien. Pero, insisto, con el tiempo no hará falta casi ni eso, ¿eh? También te lo digo. O sea, que estas son cosas que probablemente en algunos casos tengan una parte temporal, pero lo cierto es también que esto no es magia. Entonces, la inteligencia artificial necesita ciertas pautas también de funcionamiento. O sea, que un mínimo contexto
necesita y un mínimo de saber con quién está hablando, para qué le están preguntando. Si no, lo que te contesta es totalmente etéreo, es totalmente general. Entiendo que para empezar a trabajar con los agentes IA y que ese cliente pueda tener un chat conversacional, hay una parte de documentación que es la que hay que preparar antes, que es en ese proceso que estáis. ¿Y los datos también estáis intentando cambiar algo para que el chat conversacional pueda funcionar? ¿O a nivel de datos, hablo de datos estructurados, realmente ya como lo tenéis no hace falta grandes cambios? Porque lo tenéis bien con sus tablas, sus campos, sus relaciones. En principio, te diría que no hace falta, pero sí hace falta. Porque si tú le pones 1000, o sea, 1000, y le pones MIL, entiende mejor ahora mismo MIL que 1000, con un número. Entonces, en algunos casos, en algunos modelos que estamos desarrollando, que esto va a evolucionar, es decir, que esto no se va a quedar aquí. Pero ahora mismo estamos teniendo que traducir en algunas tablas algunos datos a texto para que lo entienda mejor, digamos, el ChatGPT. Mejor que el número. Mejor que el número. Evidentemente, los modelos de razonamiento, que son los que hay ahora mismo, los OVO de ChatGPT o Min y toda esa historia, esos cada vez razonan mejor y son capaces de entender mejor los contextos de si se está trabajando con números y de alguna manera va montando una estructura de entendimiento que de alguna manera justifica más. Pero los modelos muy LLM, los naturales, los puros y duros, el tema numerito todavía le cuesta un poco. Entonces, efectivamente, determinado tipo de datos los estamos todavía, en algunos casos, cambiando, estructurando, pero bueno, entendemos que con el tiempo esto se irá como un tiro. Dice que no. Pero yo decía, por ejemplo, a nivel de tablas, él entiende que esta tabla está relacionado con esta y que esta es la máster y que esta es como la hija y que realmente este dato tiene una importancia. Tienes dos formas de hacerlo, o agruparlas y explicarle qué es cada uno de los campos. ¿Con un prompt? Con un prompt o sin un prompt. O sea, hacer tú la tabla en fijo, o de alguna manera puedes generar, digamos, dentro del contexto, el decirle la tabla 1 es la madre de la 2 y a partir de aquí, cualquier modelo de relación que tengas, tienes que trabajarla de aquí. Eso todo en lenguaje natural, ¿eh? O sea, no tengo que hacer una programación y Fx es igual a h, ¿no? Sino la tabla 1 es la que tiene esta información y te vale para esto. La tabla 2 es la que tiene el detalle de todo esto. Y a partir de ahí entiende bien, digamos. El otro día escuchaba en una charla muy interesante donde cada empresa, eran empresas ya grandes, exponían cómo estaban trabajando a nivel de agentes IA. Y hubo una frase de uno de los ponentes que decía: no os enfoquéis tanto en el prompt, sino más trabajar el proceso. Ayer veíamos en el evento que teníamos en Barcelona y que mañana le replicamos en Madrid, que cuando empiezas a trabajar con Copilot Studio, cuando creas un agente, lo bonito no es crear el agente, ponerle las instrucciones, los temas y las acciones, sino el cómo crear los flujos para que, dependiendo de lo que vaya respondiendo, te vaya haciendo categorizaciones automáticas o le vayas desviando de un sitio a otro. Claro, esto es otra jodienda importante de cara a la inteligencia artificial, y es que vamos a tener que estar creando esos flujos, ¿verdad? Si lo hacemos de una forma visual con todos esos organigramas, ¿verdad? Entra por aquí, pero puede haber una bifurcación. ¿Cómo ves eso a nivel de IA? ¿Tiene importancia? Yo creo que es el reto. Yo creo que ahora mismo los modelos que estamos desarrollando son modelos, yo digo, que son monodimensionales, ¿no? Yo te pregunto, tú me respondes, ¿no? O sea, el tema de los flujos, digamos, los flujos autónomos montados con multiagentes de IA es la gran historia que viene, porque yo me puedo cargar más o menos gente o puedo mejorar una determinada función con los RAG. Pero cuando yo tenga realmente ya especialistas en determinadas cosas y pueda desarrollar ya flujos utilizando, digamos, esos especialistas, pues va a ser la caña, porque realmente aquí sí que empiezo a cuestionarme, digamos, la especialización de determinada gente, ¿no? Porque realmente aquí, si monto un agente que sea muy bueno haciendo analítica o haciendo informes, que los hay y empiezo a verlos, y ya lo puedo empezar a aplicar en diferentes tipos de flujo, pues capacidades que necesito en 18 sitios, con tenerla una única vez y encima en un sistema, pues me la evito. O sea, es decir, que si yo tengo un tío que construye muy buenos informes de estadísticos de no sé qué información, tengo que tener replicado en 10 veces, en 10 sitios, porque realmente lo uso para riesgo, lo uso para comercial. Si realmente monto el mismo analista, ¿no? No, puede ser el mismo, pero a lo mejor necesito 10, porque necesito uno más especializado en un determinado tipo de datos, etcétera. Si tú realmente generas un agente bueno de eso,
ya lo empiezas a poder meter en determinado tipo de flujos informacionales distintos y sin tener que replicar, sin tener que poner uno a cada uno, o es el mismo, porque es el mismo que es una máquina, o sea, va a ser un modelo que está haciendo eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo hay una incomprensión todavía de lo que son los multiagentes, de lo que hay. Creo que hay una incomprensión de lo que va a suponer. Cuando dices incomprensión, ¿a qué te refieres o qué es lo que deberíamos saber? Que no lo entendemos. O sea, entendemos que decimos, esto es una persona que me pide vacaciones. No. Esto es un tío que a partir de ahora tú tienes un flujo en el que te entra una información de determinado cliente, te valida determinado tipo de información, te hace una recomendación de qué es el producto que le interesa a este cliente, a partir de ahí genera alguien que te valida que realmente es el mejor producto. En vez de eso, pues sería algo como un riesgo de alguna manera. Eres capaz a partir de ahí generar un informe y eres capaz de que eso se ejecute en determinada herramienta, ¿no? Esto, si lo ves en un proceso a día de hoy, a lo mejor son 3 departamentos o 10 tíos distintos, ¿no? Y esto lo que vas a hacer es realmente combinar piezas que vas a ir desarrollando, que a lo mejor algunas son específicas para ese proceso, pero cada vez más nos vamos a dar cuenta que hay piezas que se van a repetir, o sea, que hay cosas que se van a utilizar de la misma manera, ¿no? Entonces, eso en X años, que no sé decirte cuántos años son, o sea, va a ser como se van a... O sea, cuando decías tú lo del SaaS de antes de que va a desaparecer, es que esto va a ser esto va a ser el futuro. Realmente darte cuenta que vas a llamar tú a determinadas cosas, ¿no? O sea, que tú va a entrar un empleado y ya tienes montado un multiagente que le va a decir, vete a ver a toda esta gente, otro que le va a decir los cursos que de alguna manera tiene que hacer, otro que le va a hacer la parte administrativa, otra que le va a empezar a hacer no sé qué, ¿no? Y encima no fallan. Encima no fallan. O fallarán, pero mejorarán. Te quiero decir que fallarán y mejorarán, porque te das cuenta que al final serán especialistas, ¿no? Entonces, hay flujos de ese estilo que vamos a ir viendo, que se van a ir desarrollando, que de alguna manera van a cuestionar, digamos, y eso, el desarrollarlo es complejo, el hacer, digamos, ese organigrama, ¿no? Sí, esa coordinación es compleja en un propio proceso, pero eso a escala, pensando en cómo será dentro de unos años los procesos de un banco, los procesos de una organización de este estilo, o sea, necesitas mucho conocimiento, porque tienes que saber, o sea, es como ahora mismo tenemos catálogos de APIs, ¿no? Sabes que para poder meter al cliente hay una API que se llama no sé qué, ¿no? De tal manera que tú la puedes llamar, ¿no? Al final la gente lo que tiene es eso, ¿no? La gente se basa en 4 cosas. Una es un input que puede recibir, pero dentro tiene 3 cosas fundamentales. Tiene un modelo, que puede ser un LLM o un SLM, o sea, tú cada uno le puedes decir, mira, este es un modelo especialista, me interesa algo genérico, es uno genérico, le pongo ChatGPT. Hay otro que digo, no, joder, este lo voy a llamar muchas veces, me interesa un SLM que sea específico en generarme este tipo de información y este lo voy a desarrollar yo, ¿no? Entonces, cada gente tiene un modelo. Esto es importante, ¿eh? Sí, porque es como si cada persona tuviese una carrera, ¿no? Pues eso es, efectivamente, eso es. Pero además de eso, lo que tienes es, cada modelo tiene unas herramientas, que en algunos casos es no hacer nada, pero hay algunas que dices introducir un dato en un sitio o actualizar no sé qué información del siguiente paso de la gente. Entonces, tienes que tener un catálogo de acciones, ¿no? de herramientas que podrían asimilarse un poco a las APIs que tenemos a día de hoy en una organización, ¿no? Cosas que puedes hacer. Y luego cada una de ellas, y digamos, la primera que te he dicho, hay que saber de inteligencia artificial. La de herramientas, hay que saber de sistemas, porque realmente tienes que saber, pero bueno, tienes un catálogo y podrás llegar a saberlo. Y luego todas tienen un PROM. O sea, realmente cada una tiene o sea, cada agente lo que tiene ahí es una información de cómo tiene que funcionar. Entonces tú dices, eres un agente secreto y cada vez que te llegue una información de este estilo, tienes que pensar de esta manera y tienes que responder haciendo esto o para eso utilizar las herramientas o tienes que hacer no sé qué, ¿no? Entonces, eso cada vez que recibe un input, ejecuta el prompt, utiliza el SLM y si necesita utiliza las herramientas, ¿no? Entonces, esto multiplícalo por pues no sé cuántos os contaría a la gente del otro día, la gente de CRM que estuviste, pero digamos de Salesforce. Pero si ves los agentes de Salesforce, ves los de SAP, ves los de no sé qué, más todos los propios que tenemos, más no sé quién, pues esto es un tinglado de agentes. Un tinglado de agentes interesante, pero muy... O sea, es donde va a haber la transformación real de las empresas, yo creo, ¿eh? Fíjate que yo llevo toda la mañana preguntándome cuántos agentes necesito, porque creo que nos vamos a volver locos. Esto es como cuando empiezas a abrir un Excel para cada cosa, ¿no? Y lo empezabas a guardar en la carpeta de Windows. Pues mira, aquí vamos a apuntar las vacaciones, otro Excel pues para apuntar la documentación que nos ha entrado esta mañana y que son escrituras que tenemos que devolver al cliente. Y cuando no te has dado cuenta, has creado un sistema de carpeta de sus carpetas, donde ya nadie sabe cómo ir a buscar un documento.
Claro, esto vamos a extrapolarlo al tema de los agentes SIA, pues nos podemos volver locos. Pues vamos a crear uno de administración, vamos a crear otro de onboarding, porque habrá gente que diga, pero no, mira, vamos a crear un agente solo para el onboarding de los de recursos humanos, otro del onboarding para los clientes de no sé qué. Entonces, ¿realmente tiene sentido que hagamos tantos agentes separados? Que intentemos, y esto nos lo dan las herramientas, cuando empiezas a funcionar con las herramientas de creación de agentes, todas funcionan igual, ¿no? Tienes un agente, le pones un nombre, le pones unas instrucciones, les pones unos temas, les pones unas acciones, les pones unos canales y les pones unos prompts, ¿no? Estamos llegando como a un consenso de qué es un agente y cómo es su estructura interna, ¿no? Pero ¿cuántos agentes? Es decir, lo que yo podría tener en 2 agentes, lo podría tener en uno con 2 temas, porque yo lo que estoy viendo es que podrías tener 2 temas con sus acciones correspondientes, pero el agente es el mismo. Correcto. Y si tengo muchos agentes, el que tengo en la página web, que es el que va a hablar con el cliente, solo puede ser uno. Para mí, y es un poco en el debate interno que estoy, buscando información, a ver, porque estamos todos ahora en prueba-error, por lo menos las pequeñas, medianas empresas, a lo mejor la grande lo tenéis más claro, es que de cara al cliente solo puede haber uno, que se llama Pepe, que para mí tiene que ser el superbot, y este será el que luego se tendrá que entender con los demás. Entonces, porque yo decía, no. Pero ya es un agente que puede ser único, pero que llama a más agentes. Eso es. O sea, puedes tener un gobernador de gobiernos, de alguna manera, pero en el fondo los agentes, cada uno puede ser... En el RAG, efectivamente, los que hacemos ahora mismo son varios agentes que están respondiéndote igual a préstamos, cuentas, que yo qué sé, que garantías, que otro tipo de cosas. El mismo hace todo. El mismo hace todo. Pero lo que estamos viendo es que probablemente tenga más sentido, en algunos casos, para poder replicar, para determinado tipo de funcionalidad, porque eres capaz de... A lo mejor cuentas tengo 10 documentos nada más, ¿no? O tengo poca información. Pues, sin embargo, en préstamos es mucho más complejo. Entonces, a lo mejor me interesa hacer un agente para préstamos y a lo mejor uno para los otros 9 productos. O sea, ahí tienes que jugar hasta qué punto, cuál es el modelo que te interesa, si es un modelo que le van a preguntar mucho o poco, si necesitas un modelo que sea muy eficiente o no, o necesitas uno que te responda más rápido o no. O sea, depende un poco... O sea, va a ser un chocho esto. Sí. Un follón. Y luego a nivel de permisos, porque esta gente que trata con el cliente, si cuando requiera algo mejor que busca esta gente, para a este no dotarle de acceso a datos que se pueden escapar porque el otro ha hecho un prompt injection, ¿no? Se llama ahora, de estos que realmente te pueden dar la vuelta diciendo, imagínate que estamos en un juego de rol y tal, intenta engañarte, ¿no? Porque hoy el ChatGPT te puede decir cómo hacer crear una bomba, ¿verdad? O crear un artefacto si realmente le vas engañando. Lo que pasa es que tienes agentes que son guardarraíles, que no te permiten que dentro, digamos, una vez que tienes la contestación, serán especialistas en decirte si lo que tiene que contestar entra dentro de su competencia o entra dentro de la respuesta que queremos darle. O sea, hay mucha lógica que ahora mismo tenemos implementada en los sistemas, desde el punto de vista de quién accede a determinada información, de qué tipo de información queremos publicar, de qué tipo de relación hay que entre las cosas, que eso tenemos que trasladarlo hacia este nuevo ecosistema que se irá construyendo, insisto. No hay nada, digamos, ahora mismo, cualquiera que diga, yo tengo mucha gente, sí, yo también, en mi casa. No, esto también yo creo que es un tema interesante, ¿no? O sea, que al final estamos en un hype total, no nos engañemos. O sea, yo creo que contamos más cosas de las que realmente tenemos, y eso es así. O sea, la tecnología no está suficientemente madura para algunas cosas que decimos que hay. A pesar de la evolución y a pesar de todo lo que estamos viendo, y a pesar de que hace maravillas que las hace, pero no estamos haciendo. Fíjate en cuántos modelos, digamos, de inteligencia artificial generativa hay expuestos directamente al cliente, y no son muchos. Todos son ahora mismo con supervisión humana muy orientadas hacia un ayudante gestor que interacciona con el cliente, pero hay muy pocos que de alguna manera tengan las narices de decir, venga, déjame preguntarle de verdad y déjame ver si las cosas que hay, ¿no? O sea, evidentemente está ciertamente todavía, yo creo que hay cosas que nos quedan que hay que estar, clarísimamente, hay que estar, pero que todavía nos queda, digamos, recorrido por mejorar. Fíjate que volvemos al mundo de los datos, y creo que hay como una vuelta, porque hace unos años decíamos la importancia del Business Intelligence, de los Power BI, de los Tableau, y al final en nuestro sector se quedaron 4 o 5 despachos un poco más frikis, que son los que estaban analizando los datos, pero el resto era como, esto es muy complicado. ¿Crees que estamos volviendo también al mundo de la analítica, que no hemos hablado durante el videoblog? Sí.
Esto se basa todo en analítica, o sea, se basa en datos, pero se basa en modelos que de alguna manera tratan de sacar valor a esos datos. Me refiero, los datos en sí los datos en sí son lo más importante, pero no, o sea, el conocimiento. Lo que sí que creo que esto va a estar más estandarizado. Si quieres, va a estar más estandarizado. O sea, hay modelos que van a venir ya de mercado, que son, o sea, un poco lo que te decía del Excel, que si tú le metes ya un determinado tipo de información, le dices, genérame los principales insights, y él, sin saber nada, te lo genera, ¿no? Yo creo que hay una parte, digamos, de pero los modelos yo creo que son la clave, ¿eh? O sea, a mí el valor está en la complejidad, y está precisamente en ser capaces de entender, digamos, todo lo que... O sea, no los genéricos, sino... O sea, nosotros seguimos haciendo muchos modelos, digamos, de machine learning todavía propios nuestros. Algún día a lo mejor serán estándares y cada uno iremos ya a esto, pero mucho del valor también está, o sea, parte de tu conocimiento y parte de lo que eres como organización, en muchos casos están ahí marcados. Yo el BI no se muere, ¿no? Porque aparte hay que decir que hay muchísima gente que realmente saca valor a la información, a lo que ha pasado, ¿no? O sea, tenemos muchas auditorías, mucho valor de lo que realmente está pasando. El apagón hay que ver qué ha pasado, ¿no? Para poder saber qué tenemos que hacer a futuro, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas de esas que no podemos perder la perspectiva de que van a ser necesarios, ¿no? Aquí claramente hay productos que están ganando unos a otros, eso también, pero bueno, yo creo que al final hay mercado, creo, en general para todo. Cuanto más analizo los agentes IA, cuanto más los utilizo, estoy llegando a una conclusión, no sé si es una conclusión loca, no sé si te has preguntado también este razonamiento que voy a hacer ahora, y es que veo la muerte de los correos electrónicos. Y además obligado. ¿Por qué? Veíamos que cuando tú trabajas con un agente IA, gracias a la inteligencia artificial, todos esos chats se guarda un log, se guarda un histórico, de tal forma que ahora ya te están presentando estas plataformas cuántas conversaciones han tenido, si esas conversaciones les van dando un scoring también, las van categorizando de forma automática, de tal forma que tú puedes decir, mira, durante el día de hoy has tenido 5.000 conversaciones, de las cuales hay 5 que ha habido problemas, porque a lo mejor el chat no funcionaba o el cliente no era capaz de preguntar bien y no le hemos dado respuesta. El 15% eran de queja, el 20% pues eran de mal servicio cuando han llamado por teléfono. Es decir, estamos teniendo por primera vez la posibilidad de tener en tiempo real qué está pasando en los chats, porque la inteligencia artificial y tal como se están montando las plataformas de los agentes IA, ya te están guardando, pero no solo el histórico, sino que también te está guardando cómo han ido circulando por ese proceso. Es decir, mira, esto primero el cliente preguntó esto, se le llevó muy bien porque en el proceso que teníamos categorizó bien este tema le llevó por estos guardarraíles, siguió estas instrucciones, que tenemos la trazabilidad de que todas las respuestas que se han dado al cliente han seguido el proceso. En cambio, cuando tú envías un correo electrónico, la respuesta ni ha seguido procesos, ha seguido una manera instintiva del propio agente que ha contestado. Entonces, yo lo que, pensando a futuro y pensando cómo yo quiero organizar todo, es que haya un agente IA, me da igual si viene por un WhatsApp, si viene por el chat de la página web, estoy yendo más a que haya un chat en la página web o realmente utilizar un WhatsApp. Yo creo que van a WhatsApp o alguna otra fuente para lograr la omnicanalidad. Un correo electrónico le voy a tener luego que meter en este proceso. En cambio, si le llevamos al cliente al chat conversacional, lo cual no va a ser difícil, porque ya nos han acostumbrado todos a hablar con un chat. Todos los días ya estamos con ChatGPT. Y desde ChatGPT, no sé cómo irá evolucionando, pero estoy convencido que realmente ya empezarán a través de ChatGPT que puedas pedir en el restaurante, que ya lo puedes hacer, ¿no?, con Operator, o que puedas hacer la reserva de la reparación del coche, o que puedas hacer la compra a través de ChatGPT, ya se encargará él de ir a Mercadona o al Líder o a cualquier sitio. Entonces, tengo la impresión de que el correo electrónico puede poco a poco ir desapareciendo. Y creo que es una muy buena estrategia de llevar al cliente al chat. Bueno, se tendrá que, como una autenticación, ¿no? A ver, dime que eres tú y a partir de ahí
te abre un campo, pero claro, en tiempo real, si queremos que todos los procesos van a ir a los agentes IA, la fuente tiene que empezar por un chat conversacional. O el correo de alguna forma le tenemos que meter al chat conversacional. Pero claro, el correo es muy difícil meterle luego en esos flujos. Estoy pensando en alto, ¿eh? Me gustaría saber un poco tu opinión. No, o sea, yo lo que visualizo es que tenemos tantos clientes tan diferentes que al final vamos a tener que ser capaces de soportar, digamos, cuando hablamos de personalización, ¿no? No solamente es una personalización de saber qué producto le quiero vender, ¿no? También es qué tipo de servicio quiere tener, ¿no? Pero déjame hacerte un paréntesis. Estoy de acuerdo que en tu caso ya me lo has dicho antes, que la primera respuesta es tenemos muchos tipos de clientes, trabajas en la banca y el cliente es de todo tipo. Pero fíjate que en un chat conversacional, como puede ser un WhatsApp, o escribes o hablas. Da igual el tipo de cliente. Es decir, yo creo que ahí estoy hablando en alto. Yo digo que hay cliente muy raro. O sea, mis hijos odian esto, por ejemplo. Es curioso porque tienen una... Pero se escribirían por el chat conversacional. Lo odian. Es decir, que ¿escribir? Sí, no les gusta. ¿Porque no les gusta el directo? Porque son raros, a ver si me entiendes. Y mi madre, pues probablemente a lo mejor le gustaría también hacer algo. Pero no entiendo lo de tus hijos, de que un chat conversacional, ¿sí? No, lo hacen y lo hacen para determinadas cosas, pero realmente ellos... O sea, a ver, al banco no va cada vez menos gente. Eso es un tema que es evidente. Es decir, para determinado tipo de funciones y además que tiene mucho sentido porque determinadas operativas ya se hacen mucho más fácil desde casa, ¿no? Pero hay colectivos que te sorprenderían desde el punto de vista digamos, de sus aspiraciones. Que evidentemente deberíamos llevar hacia eso. Es el camino, claramente, en muchísimas de las cosas. Y creo que además es donde se siente más cómodo muchísima gente y donde más se va a sentir cómodo, porque además cada vez el tema de la interacción, digamos, personal, a la gente joven cada vez le repatea más y sobre todo o gente que tiene una cultura financiera determinada, ¿no? O sea, creo que hay que lo que estás planteando es correcto, ¿eh? Pero luego también te das cuenta que hay gente que no, hay colectivos que prefieren estar allá, que les supone por lo menos el tener un plan ese día para poder hablar, que realmente no se fían y prefieren hacer las cosas, pues bueno, hay gente que tenía el otro día dinero, ¿no? Pues hay gente que no teníamos un duro en la cartera, ¿no? El día del apagón, ¿no? Es decir, que te das cuenta que hay gente que sobrevivió perfectamente porque pues, yo creo que hay de todo tipo, ¿no? Y yo creo que sí que la tendencia debe ser hacia ese tipo de cosas. Además, nosotros pensamos que será una pantallita, tendrás nada más un navegador, le podrás hablar, le podrás, sin más, hacer esto, podrás acceder a la aplicación si quieres determinadas funciones, pero realmente, desde luego, que es parte del camino, clarísimamente, el tema del... Porque además, de una manera natural estamos entrando todos. Y cada vez, antes nos parecía rarísimo la gente que grababa llamadas, ¿no? Que grababa mensajes, que ahora nos parece normal. Siempre que sean cortas. Sí, eso es. Sí. Bueno, hay una función de transcripción que está muy bien en WhatsApp, ¿eh? Que si la activas no hace falta oír la conversación, te la escribe directamente. ¿Cuando te mandan una voz? Sí, hay una opción de transcripción ahora que tú le das y te lo transcribe todo, con lo cual no tienes ni que escucharlo, sobre todo cuando son muy largos. Pues bueno, vamos a encontrar de todo, ¿no? Pero eso, antes el chat era una cosa rara y ahora juntamos documentos, tal, ¿no? Yo creo que es importante también los milestones, ¿no? Los puntos, digamos, de control, ¿no? Porque el problema del chat, que es una cosa abierta, y lo que necesitamos a veces es momentos de cierre, ¿no? Es decir, este es el momento en el que, de alguna manera, ya te he enviado el documento y estamos de acuerdo con que este es el documento final. Y muchas veces el correo tiene esa función. Oye, el acta de la reunión es esta, ¿no? El acuerdo que hemos llegado es este, ¿no? Entonces, el establecer dentro de lo que es el chat determinados mecanismos de ese estilo que te ayuden para, de alguna manera, certificar, es importante. Y luego, yo creo que es un tema que tampoco le damos mucha importancia, ¿no? Pero ¿dónde está nuestro conocimiento? O sea, ¿dónde queda reflejada la historia de las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, la gente dice, no, hay que quitar los PowerPoints. Y yo digo mogollón. Yo creo que menos que nunca. Porque los PowerPoints es el único sitio donde de alguna manera reflejamos lo que estamos haciendo, presentando. Entonces, muchas veces el PowerPoint, que está súper denostado y que llevamos muchísimo tiempo... Le han puesto el RIP por LinkedIn muchas veces ya. Eso es tal. Pero a veces es el sitio donde realmente queda reflejado el trabajo que se ha hecho, las conclusiones que se han llevado, las alternativas que hay, cosas por el estilo. O sea, ¿dónde está documentado eso? ¿En nuestra cabeza? O sea, en algún documento, o sea, en algún sitio entendible por la inteligencia artificial, más allá de que nos pongan un electrodo en la cabeza o algo por el estilo, tiene que quedar reflejado eso, que probablemente sea la conclusión del Teams, que al final te hace un resumen y haya que modificar ese tipo de cosas, ¿no? Pero te das cuenta que necesitamos un soporte, no decir físico, porque no necesito que sea físico, necesitamos un soporte digital en el que de alguna manera se vaya quedando
las cosas que de alguna manera vamos trabajando. O sea, si yo tengo 10 versiones del PowerPoint, ¿no? Tengo que saber que la última es la que de alguna manera hemos terminado, ¿no? Que también va a haber que hacer metodología desde el punto de vista de cómo gestionamos determinado tipo también de los PPTs, ¿no? O sea, porque realmente te das cuenta que va evolucionando, ¿no? O sea, que yo veo la primera versión y la 10ª, como el ChatGPT me coja la primera, estoy muerto, porque realmente no se parece nada a lo que he consensuado esto, ¿no? ChatGPT también pondrá el nombre de el definitivo del definitivo del definitivo. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ahí hay mucho trabajo. Te quería preguntar, para terminar, ¿cómo afecta el reglamento de inteligencia artificial al scoring? ¿Estáis autorizados a hacer un scoring de los clientes de acuerdo a su...? Sí, pero es un nivel de riesgo de los altos. O sea, no está prohibido, pero es nivel de riesgo alto. Entonces son de los que entran, o sea, los primeros no podemos hacer nada, y la segunda tierización que han hecho son de alto riesgo. Entonces estos tienen ya un mecanismo, digamos, de control y de supervisión. O sea, tenemos que contar historias, tenemos que contar cómo se ha hecho, validar los datos de entrenamiento, qué modelos estamos utilizando. O sea, esa parte, digamos, está incluido, digamos, en los modelos de alto riesgo. Los modelos de alto riesgo, lo que te obliga el reglamento realmente es a tener una supervisión o una auditoría, ¿no? ¿En qué consiste esa auditoría? Porque el auditor externo tampoco va a tener acceso a los datos, tampoco va a saber si tú estás haciendo scoring o no estás haciendo scoring. Es decir, ¿cómo se supervisa eso? En el banco lo que hay es un departamento que construye modelos, pero pegado a él, en otro departamento, para garantizar la independencia, hay un departamento de validación de modelos, ¿vale? Que lo que hace es replica de manera, incluso desarrollando en algunos casos los modelos con los mismos datos que se generan, para garantizar que los resultados que se da son de alguna manera lo que se dice que el modelo hace. Bueno, pero lo supervisáis vosotros mismos, que es otro departamento. Sí, pero eso pasa a una comisión de riesgo y eso de alguna manera está dentro de las competencias de auditoría y auditoría interna y de la regulación, el revisar, todo ese tipo de cosas. Claro. Cuando tú uno de esos modelos los tienes que poner en producción, tiene que estar autorizado por el Banco de España o por el Banco Central Europeo. O sea, es un procedimiento, o sea, tú coges el... Pero ¿hay alguien del Banco de España o del Banco Europeo que tiene que revisar? Sí. Tú tienes que generar una documentación en la que de alguna manera le mandas todos los datos, qué datos son, qué tramos has cogido de temporalidad. Te piden los datos físicos para que los puedan ellos replicar los modelos. Y les dices qué modelo has utilizado, en qué, o sea, le cuentas, o sea, son todo. Es que va todo tu know-how. Sí, y eso lo tienen, ¿eh? Esa información la manejan y de alguna manera lo que tenemos la garantía es que cuando vamos al Banco Central Europeo o Banco de España con estos modelos, están absolutamente, ha habido un tío que lo ha construido, sabemos que lo ha hecho bien, hay un departamento de validación que lo ha validado, hay un departamento de auditoría que valida de alguna manera que los de validación lo han hecho, primera línea, segunda línea, tercera línea, y aparte de todo eso, cualquier modelo, sobre todo los que entran en producción y son de alto riesgo, tipo, cualquier scoring o cualquier, de asignación de riesgo, pasan por un comité técnico de riesgos y pasa por una comisión de riesgos a altísimo nivel. Prefiero que hay 6 tíos del comité de dirección, que es donde se autorizan después de haber presentado todas las pruebas habidas por haber. Y el Banco de España y el Banco Central Europeo, te digo que se toman su tiempo, ¿eh? Hay muchos modelos que a lo mejor tardan un año en garantizar que ponerlo en marcha porque lo validan, ¿eh? O sea, no es tan fácil. Entendemos que los modelos que vamos a construir ahora con inteligencia artificial, que no tienen tanto impacto en el riesgo del banco, entendemos que van a tener un proceso, más light desde el punto de vista de desarrollo, porque si para montar un agente que me mete las vacaciones tengo que pasar por un modelo de que lo hago, lo replico, se lo tengo que pasar a un comité, que se lo tengo que llevar a no sé cuántos, entendemos que estamos yendo a modelos más simples de ese tipo de cosas. Me gustaría saber tu opinión sobre este concepto de los neobancos. ¿Qué piensas? ¿Qué diferencia hay con la banca tradicional? ¿Cómo ves el futuro de la banca tradicional? ¿Realmente ves que se va más hacia ese neobanco? ¿Los neobancos están siendo la antesala de lo que serán luego los bancos? Te hago la pregunta desde el desconocimiento del mundo de la banca. Personalmente, yo creo que son organizaciones que están aprovechando parte del proceso donde hay mejoras realmente, ¿no? Entonces, Revolut, pues te da tarjetas y no tienes que pagar nada en otros países, ¿no? Comisiones de no sé qué, ¿no? Pero luego te das cuenta del tipo de productos que te ofrece. O sea, hay algunos que están muy bien y que seguro que desde el punto de vista son mejores que lo que hacemos nosotros y digitalmente son más guays porque además aparecen en Twitter todo el rato y te vengan tal. Pero no son capaces de dar,
el abanico de productos que puede necesitar una empresa o que puede necesitar un cliente. Me refiero, cuando empezamos ya en préstamos, empezamos a préstamos un poco ya con ciertas complejidades de segunda vivienda, no sé cuántos, cuando hablamos ya de importes importantes, ahí en general yo creo que se están quedando en temas, ¿no? O sea, ING siendo un banco que para mí no es neobanco, para mí ya es un banco, te das cuenta que el número de productos que ofrece pues es limitado. Si tú realmente si eres una empresa, o sea, no puedes ir ahí porque no puedes hacer ni un factoring, ni un confirming, ni determinado tipo de servicios que hay, ¿no? O sea, yo creo que hay una diferencia, ¿no? Y luego yo creo que al final, ahora estamos muy contentos como nos van los bancos, porque además ganan mucha pasta, ¿no? Pero realmente yo creo que ha habido momentos en que había que tener muy en cuenta cómo es la banca, ¿no? O sea, que realmente el riesgo que como país y como economía, pues puede tener de alguna manera el dejar en manos de gente sin experiencia, pero de gente que tiene un tipo de conocimiento de algunas cosas que, o sea, yo en el banco veo que hay mucho conocimiento en muchos aspectos, te hablo ya de economía, econometría, de modelo de riesgo, de cosas por el estilo, ¿no? Y yo no sé si organizaciones, seguro que tienen mucha gente muy buena, pero no sé si han tenido los problemas o el conocimiento que se requiere para manejar otro tipo de información, ¿no? ¿Van a existir? Sí, porque yo creo que al final te das cuenta que es una cadena muy larga la de que plantea, una banca, es capaz de que te dé un préstamo, que te dé un producto, de que te dé una tarjeta, de que tal, no sé qué. Te vas dando cuenta que esto en general, las startups y los neobancos y todas estas cosas se están centrando básicamente en temas muy concretos, en algunos casos en productos enteros, pero no complican. O sea, parte de su facilidad y parte de todo lo que tienen es eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que son organizaciones que no tienen legacy, que no tienen ningún problema en cambiar, digamos que... O sea, yo tengo una aplicación de préstamos con una cartera de préstamos de hace un montón de años que fue de la fusión con no sé qué banco y que en la fusión se perdieron la mitad de los datos, a ver si me entiendes, ¿no? Entonces yo tengo esa cartera guardada, que tengo que mantener una aplicación que me lo genera. Estos de alguna manera, estos pueden pasar de un día a otro de un Amazon a un Google, de un Google a no sé qué, ¿no? Tienen una capacidad, digamos, de adaptarse a determinado tipo de cosas mucho más rápido probablemente que nosotros, ¿no? Y pueden innovar más, porque además están muy orientados la mayor parte de ellos a un público o joven o un público, digamos, que tiene una necesidad puntual, ¿no? O de viajar o de no sé qué, ¿no? O de poder hacer pagos en divisa entre no sé qué, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos complementaremos. O sea, yo no visualizo que nos coman y a nosotros, y te digo que conozco todos los bancos de España, no nos vamos a convertir en no bancos, no podemos. O sea, lo que tenemos es imposible que nos convirtamos en eso. Estaba pensando ahora que trabajas en la parte de datos, que es un gigante, ¿no? Porque tenéis que hacer datos para préstamos, para analizar riesgos, para el onboarding, para un montón de cosas. Y me imagino que cuando llegan los de marketing te volverás loco, ¿no? Porque será la lucha diaria, ¿no? De vamos a segmentar la base de datos o vamos a darle otra vuelta, ¿no? Son nuestros más mejores amigos. Sí, ¿no? No, sí. Nos llevamos muy bien con ellos. Pero bueno, tenemos discrepancias a veces respecto a toda la información que hay, porque ellos quieren mucho más siempre, quieren tal, ¿no? Pero bueno. Esa venta cruzada, ¿no? Que es complejo, ¿no? ¿Dónde está la complejidad a la hora de diseñar una campaña de marketing? ¿En que hay datos que no se pueden utilizar, que a ellos les gustaría utilizar? Eso por de pronto, pero eso está resuelto en el banco, o sea, hay personajes como... ¿Dónde están las líneas rojas de datos? Por ejemplo, ellos dirían, pues vamos a aquellos que no tengan dinero, eso no lo pueden hacer. No, todo lo que tiene que ver con puntos de tesorería. Sí, con todo lo que tiene que ver con personas que tienen vulnerabilidad financiera. O sea, es un concepto muy... Es que es un tema súper importante porque te podrías aprovechar de mucha gente. Es muy concepto de SG y yo creo que hay un tema de vulnerabilidad terrible. Es decir, que ahí yo creo que somos en ese... Digo, el Sabadell, y no pongo la mano por otros, pero me imagino que también, es decir, en ese sentido es súper ético en este tema. O sea, hay unas figuras que de alguna manera garantizan el que determinadas cosas... Claro, pues son carne de cañón. Sí, es carne de cañón. Y es un tema, que ha surgido, ¿no? O sea, en el tema de las transcripciones de llamadas, sobre todo en las agencias de recobro, realmente la gente habla mucho y cuenta mucho. Y es muy problemático, porque hay determinados datos que son muy... O sea, tú llamas para cobrar y te dice el tío, oye, no, es que tengo una enfermedad de no sé qué. ¿Utilizas eso? ¿No lo utilizas? Evidentemente no lo puedes utilizar.
pero o sea, puedes llegar a tener esa información, incluso la puedes guardar si quieres, ¿no? Que no deberías ni puedes, ¿no? Fíjate, nunca había visto el marketing desde ese punto de vista de la vulnerabilidad que se podría llegar a utilizar. Pero sobre todo, yo lo veo en la parte, sobre todo en la parte de recobros, ¿no? O sea, me refiero a que en el día a día del cliente, pues hay prácticas de conducta, es decir, que el banco además ya tenemos modelos que de alguna manera te limitan la capacidad del gestor para hacer cosas que no debería, cosas que en tiempos anteriores está claro que todos los bancos nos han metido algún tipo de sanción por temas, ¿no? de todo ese tipo de venta de productos que no correspondían a determinado tipo de perfil, ¿no? Pero yo lo que me he descubierto ahora es que hay unas agencias que de alguna manera, que además no te digo que no tengan escrúpulos, pero es que su objetivo va ligado a cobrar. O sea, me refiero, el que te llama para decir que quiere cobrarte, o sea, no es que le caigas mal. Es que realmente el objetivo que le han puesto, y es que a lo mejor si no dentro de una semana es como tú y tiene también una deuda porque le han echado el trabajo, lo que tiene que es cobrar, ¿no? Entonces, hace falta de alguna manera, y en general la gente lo hace bien, es decir, que no es un problema, pero lo que tienes que tener es garantía y mecanismos que te garanticen, digamos, todo eso. Yo creo que el banco lo hace. En ese caso, yo estoy súper tranquilo. O sea, yo creo que el banco es súper escrupuloso en las personas, personas con mucha ética en determinadas posiciones de garantía, todo eso. Y luego yo creo que las políticas que hay son súper claras desde el punto de vista de detección de vulnerables, porque además hemos hecho nosotros los modelos de vulnerabilidad financiera, vulnerabilidad, digamos, local, vulnerabilidad informática, vulnerabilidad digital, ¿no? Porque te das cuenta también que al final mucha gente no sabe manejar ese tipo de aparatos. O tienes que detectar que gente, o sea, porque cada vez estamos forzando, se fuerza más a que la gente utilice medios que no. Pero por una categoría para eso sí puedes, ¿no? A nivel interno de datos. Sí. Categorías internas, sí. Detectarlos y de alguna manera determinar quién es así. En un ranking interno. Pero sobre todo para protegerlos. Para protegerlos y para, digamos, servicios. O sea, la gente digamos, la que tiene una vulnerabilidad financiera, o sea, tiene como garantías de que tiene una cuenta siempre, de una serie de financiaciones, que está tratada, o sea, que no son gente que, o sea, es gente que de alguna manera tiene una serie de elementos que no, o sea, que no se les... Y el quemar la base de datos, como se suele decir, de enviar demasiada publicidad, no. ¿Eso se regula también desde datos? Sí. Bueno, no desde datos, o sea, las propias campañas también te digo que son ineficientes absolutamente. ¿Sí? Está clarísimo que los scopes son muy claros. O sea, aparte llega un momento de hartazgo, ¿no? Si tú recibes ese tipo de cosas, entonces las campañas están súper, o sea, está la gente segmentada y que de alguna manera va ligada al producto a lo que hay, sí. O sea, pues ¿se volverá el telemarketing? Bueno, no nos hemos ido nunca. Pero creo que volverá con más fuerza. Sí, digo que no se ha ido nunca. Yo creo que al final, digamos, la atención telefónica, o sea, hay gente que te llama, lo que pasa es que a veces cuando te llaman a las 4 de la tarde el sábado, pues pocas probabilidades tiene de que alguien te venda, aunque te regale las cosas, yo creo, ¿no? Bueno. ¿Estás contento con la inteligencia artificial? ¿Ha cambiado mucho tu trabajo, aparte de darte más quebradero de cabeza? Bueno, yo creo que estamos en un momento súper chulo en general. O sea, y creo que no somos conscientes del todo del supercambio que nos viene, que se está dando, o sea, y de lo que va a venir. Porque lo que estamos viendo, yo creo que de verdad no digo desde el principio, porque llevamos ya unos cuantos años ya haciendo este principio, 2-3 años, ¿no? Pero yo creo que en los próximos 10 años, al que le toque, o sea, va a tener que espabilar y va a haber cosas súper chulas. Hay una inversión brutal, no nuestra, en España no sé si hay mucha o poca, pero los grandes hiperescalers están gastando tanta pasta, que seguro que salen cosas cada vez mejores. Y eso va a revolucionar y nos vamos a tener que casar con ese tipo de cosas, ¿no? ¿Habéis notado que a la hora de inversión en datos, porque la lucha será siempre que necesitamos mejores herramientas, necesitamos mejores analíticas, necesitamos más ingenieros, el hecho de que haya habido la inteligencia artificial, este tipo de organizaciones han sido más conscientes de la inversión en datos? Sí. Cosa que a lo mejor hace 3 años era una pelea continua de... O sea, antes estábamos muy enfocados en la regulación, porque además teníamos ahí historias, digamos, de auditorías y que digamos, un poco por la normativa esta que te contaba RDA, muy orientado a lo regulatorio, ya que realmente contáramos la verdad, a que se contara, digamos, la información correctamente y a tiempo. Y yo creo que ahora el foco ese se sigue manteniendo, porque ese no se pierde nunca y hay gente especialista para hacer eso, pero cada vez más orientada a la parte comercial, porque esa digitalización está cambiando la forma en que generamos o sea, ahora la base, digamos, de las campañas
Antes podía ser lo que apuntaba el gestor en el CRM, pero ahora muchas cosas no solamente son eso, que también, sino que realmente donde está determinado tipo de valor está en conocer cómo actúa digitalmente el cliente con nosotros, ¿no? O sea, antes el gestor, si apuntaba, este se va a casar, ¿no? Y este dato era fundamental. Entonces, a partir de ahí ya empezaba el flujo. Podías empezar ahora, ¿no? Y ahora pues tienes que empezar a deducir si es un bebé, porque no digo porque he comprado Otis porque no tenemos ese dato, pero sí que de alguna manera se apunta a una guardería, o sea, hay cosas de esas. O entra a una página web que habéis hecho una landing, ¿no? A partir de ahí empieza el marketing. Todo legal, sí, ¿no? Pero sí. Entonces hay cosas de esas que te ayudan, que disparan cosas que antes estaban, si las apuntaba la persona en CRM, que sigue siendo muy relevante que las apunte, y porque detecta cosas que probablemente es muy difícil a veces con los datos el hacerlo, pero hay cosas que tenemos que hacerlo con... ¿Tenéis CRM propio, esa estructura interna? Tenemos CRM, sí. ¿Propio? De Microsoft. El de Microsoft. Para terminar, hay una pregunta, cambiando de tercio, y es: ¿qué es para ti la felicidad? Es una pregunta que hacemos a todos los invitados. ¿Qué te da a ti la felicidad? Aparte de los datos. A mí es estar el sábado en casa. Para mí sí. Bueno, yo soy un tío feliz, soy muy feliz. Me gusta mucho lo que hago, el trabajo que hago, muchísimo. Creo además que he tenido una suerte tremenda a lo largo de toda mi vida, desde el punto de vista profesional. O sea, incluso mi salida del BBVA lo pude tomar como algo traumático, pero al revés, me ayudó a conocer, digamos, una organización diferente que me gusta y me gusta mucho más, además. Y sobre todo me gustaba mucho más cuando empecé. Todo pinta que volverás otra vez al BBVA. O no. Esto depende de Pedro, no depende de nosotros. Pero bueno, dicho esto, la felicidad para mí es estar tranquilo con mi mujer, con mis hijos, viendo una serie. Nada complicado. No es poco la tranquilidad, ¿eh? Y no tener reuniones en fin de semana. Eso también es tranquilidad. Oye, pues muchísimas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. De nada, venga. Pues si te ha gustado el videoblog de hoy, acuérdate de darle like, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.